¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Josué, gracias por apoyar al canal. Capítulo 1451. Guerra de precios del año Gu. Unos días más tarde. Continente Central, Spirit Affinity House. Zhao Lianyun extendió su sentido divino, inspeccionando su apertura inmortal. La tierra bendecida de Lianyun ya se veía diferente a la anterior. Se plantó un campo de flores con una gran cantidad de flores de ojos brillantes. Este era el alimento del recuerdo inmortal Gu, tenía que ser plantado. Además de esto, también había una pequeña pradera donde se plantaba hierba clara. Los tallos de la hierba eran pequeños y puntiagudos, y eran de color verde claro. Las golondrinas volaban sobre este prado. Eran golondrinas laboriosas, pájaros extremadamente trabajadores y ágiles. Sus alas tenían 3 colores, en negro, blanco y rojo. Zhao Lianyun había traído especialmente un lote de ellos para matar cualquier insecto en la hierba clara. Cuando creciera la hierba clara, produciría una especie de plaga que corroería las hojas de la hierba, reduciendo en gran medida las ganancias. Ya he gastado la mayoría de mis piedras de esencia inmortal. Zhao Lianyun suspiró mientras miraba la escena frente a ella. Al principio, había sentido que la cantidad de piedras de esencia inmortal era extremadamente grande, pero cuando comenzó a usarlas, descubrió que no eran muchas. Debido a que no solo estaba alimentando 2 recursos, también tuvo que crear 2 sistemas ecológicos completos. No solo las semillas de las flores de ojos brillantes y la hierba clara, también tuvo que gastar en tierra, agua, construcción climática, etc. Las flores de ojos brillantes solo pueden satisfacer el requisito alimenticio del recuerdo inmortal Gu después de 1 año en el tiempo de apertura inmortal. Después de 2 años, la clara oportunidad de transacciones de hierba y flores de ojos brillantes podría darme varios cientos de piedras de esencia inmortal. Después de 3 años, puedo pagar el préstamo de Li Junio Yin. Este progreso y beneficio solo se puede lograr en la situación más ideal. Y todavía tengo que calcular mis otros gastos de cultivo. Zhao Lianyun sintió plenamente que el cultivo de Gu inmortal no era fácil. Ella solo estaba cultivando 2 recursos, y ambos crecieron por separado y no se molestaron entre sí. Al mismo tiempo, la dificultad de cultivar plantas era mucho menor que criar grupos de bestias o humanos variantes. Además, Zhao Lianyun tenía una tierra bendecida de alto grado que tenía muchos recursos de camino espacial y tiempo. Lo más importante es que estaba protegida por el ocultamiento divino y estaba exenta de calamidades y tribulaciones, no tenía que preocuparse por este gran problema. El número de golondrinas de trabajo es algo pequeño, no pueden cuidar todo el prado, debería comprar más. Zhao Lianyun se conectó al tesoro del cielo amarillo y envió su sentido divino. Durante estos días, se dio cuenta de la conveniencia del cielo amarillo tesoro. Gutsgu. Zhao Lianyun descubrió rápidamente a alguien vendiendo agallas Gu. Sabía que las tripas Gu fueron producidas solo por Fan Xuan, pero debido a que su suministro no coincidía con la demanda, siempre se había vendido en el mercado negro del cielo amarillo del tesoro, es decir, alguien compraría una gran cantidad de tripas Gu y luego las vendería a un precio más alto. Entonces, el que vendía estas agallas Gu no era necesariamente Fan Xuan. Además, las voluntades e identidades de los inmortales Gu podrían cambiarse casualmente. El cielo amarillo del tesoro les dio seguridad y libertad total, por lo que incluso la corte celestial solo pudo ver cómo Fan Xuan vendía las agallas de Gu. Incluso si puedo vender flores de ojos brillantes y pasto claro después de unos años, también habrá otros competidores, mis productos estarán influenciados por el mercado. Sus precios tampoco podrán compararse con las agallas de Gu. Fan Xuan era el enemigo de Zhao Lianyun, por lo que había estado prestando atención al comercio de Gu de las entrañas. Pero cuanta más atención prestaba, más se daba cuenta de la fuerza de Fan Xuan, lo que inevitablemente la deprimía. De acuerdo con mi velocidad de acumulación actual, simplemente no podré alcanzar a Fan Xuan, sino que continuaré siendo abandonado por él. Maldita sea, Zhao Lianyun apretó los dientes. Justo en este momento, por alguna razón, hubo un gran alboroto por delante. Grandes cantidades de testamentos de Gu inmortal, que originalmente estaban esparcidos por el cielo amarillo del tesoro, se estaban reuniendo en esa dirección. El corazón de Zhao Lianyun se sacudió. ¿Podría ser una gran transacción?
Li Junioyin dijo que las grandes transacciones que pueden causar tal alboroto son raras en el cielo amarillo del tesoro. Anteriormente, era cuando alguien vendía grandes cantidades de bestias anuales. No esperaba que mi suerte fuera tan buena, para encontrarme con uno poco después de convertirme en inmortal. Zhao Lianyun, naturalmente, no quería renunciar a esta oportunidad de ampliar sus horizontes, también envió su sentido divino para experimentar este evento. Pronto, ella llegó al lugar. Un Gu inmortal Will, que tenía un físico enorme que parecía un gordo, estaba sentado en el aire con las piernas cruzadas, rodeándolo en el año Gu. Una gran cantidad de años Gu. ¿Tantos años Gu? Parece que hay más de 100.000. Zhao Lianyun se sorprendió. Esta era la primera vez que había visto tantos años a Gu amontonados. La enorme cantidad tuvo un gran impacto visual. La hermana Li Junioyin tenía razón, el Gu mortal es solo una cuestión de cantidad para los inmortales Gu. Zhao Lianyun suspiró por dentro. ¿A qué precio estás vendiendo este año Gu? Un Gu inmortal preguntará sobre el precio. Esa gorda voluntad respondió con una sonrisa, citando un precio justo que inmediatamente llevó a una discusión entre los inmortales Gu. Si no hay problemas con Gu este año, definitivamente quiero comprar algunos. Este es el camino del tiempo Gu mortal, tienen una amplia gama de usos y se pueden usar en el camino de refinamiento u otros aspectos. El precio también es justo, tal vez debería comprar un poco más. Incluso si no lo uso para mí, puedo revenderlo más tarde. No tengo que preocuparme por no poder venderlo. ¿Quién es este vendedor? Vender el año Gu en este momento es una decisión extremadamente buena. De acuerdo con la rutina habitual, todavía no es el momento para que los mayores vendedores del año Gu saquen sus productos. Gu Immortals discutieron entre ellos. Todo tipo de sentidos y voluntades divinas conversaron sin mantener el secreto, lo que permitió a Zhao Lianyun aprender muchas cosas. Escuchó con atención y pronto descubrió que este año, el vendedor de Gu podría ser un recién llegado al cielo amarillo del tesoro. Aunque el momento actual de las ventas era un poco temprano, todavía le sería difícil evitar chocar con los vendedores tradicionales. Todavía estaba bien si este vendedor solo vendiera esta vez, pero si quería administrar este negocio durante mucho tiempo y meterse en el mercado del cielo amarillo del tesoro, definitivamente conduciría a un derramamiento de sangre. Los ojos de Zhao Lianyun se iluminaron ante este pensamiento. Si fuera la última situación, sin duda sería un evento al que prestar atención y del que aprender. También venderé mis recursos en el futuro y tendré que abrirme camino en el mercado de Treasure y Yellowhaven Haven. Mis recursos no son únicos, así que definitivamente tendré que atravesar este obstáculo. Solo hay unos pocos negocios monopolísticos en todo el mundo de Gu Inmortal, no todos pueden tener suerte como Fan Xuan. Necesito observar esto correctamente, especialmente este año el comercio de Gu. Podría aprender muchas cosas. Zhao Lianyun se instruyó a sí misma. La escena era bulliciosa, muchos Gu Immortals comenzaron a comprar el año Gu. Los gusanos Gu de Ruta del Tiempo tenían una amplia gama de usos, por lo que siempre tuvieron una gran demanda en el mercado. Después de que se completó cada transacción, las ganancias se acumularon rápidamente hasta un punto que hizo que algunos de los inmortales Gu se pusieran rojos de envidia. Solo por una estimación aproximada, este vendedor se ha beneficiado al menos de 50.000 piedras de esencia inmortal en este corto periodo de tiempo. Zhao Lianyun estaba conmocionado por dentro. Pero lo realmente impactante vino después. Este vendedor vendía continuamente, al mismo tiempo que reponía continuamente los productos. Se vendieron muchos años Gu, pero en los alrededores del testamento gordo, la cantidad del año Gu no disminuyó y en cambio aumentó. ¡Oh cielos! ¿Cuántos años Gu tiene este hombre? Dios mío, esta es una transacción enorme. Esta persona está aquí por sangre. Los principales vendedores del año Gu siempre han sido Xie Baoshu, Ron Xin y Wang Mingxue. Si esto no se maneja bien, definitivamente conducirá a una guerra de precios. Zhao Lianyun sintió una creciente anticipación mientras escuchaba las discusiones. Este vendedor misterioso estaba poniendo su pie en el mercado con fuerza, los tres vendedores principales definitivamente no tomarían esto de espaldas. Una guerra de precios sobre el año en que Gu iba a comenzar. Capítulo 1452. Tres vendedores. Mar del Este. Zona de mar despejada. Un pabellón de jade estaba solo en las profundidades del mar, emitiendo un aura de una casa Gu inmortal de rango 6.
Dentro del pabellón de Jade, Gu inmortal Xie Baoshu estaba recibiendo a su amigo cercano, Yu Xianzi. Al mirar los grandes parches de árboles de vicisitud fuera del pabellón de Jade, Yu Xianzi dijo con un tono conmovido. Es hora de cosechar el año Gu una vez más, el crecimiento de estos árboles de vicisitud es mucho más vigoroso que el año anterior. Parece que su método para hacer crecer estos recursos ha logrado otro gran avance. Xie Baoshu era guapo y tenía una naturaleza cálida, se frotó la nariz y sonrió. No necesitas halagarme. Yu Xianzi se rió. Solo me preocupo por ti, ¿no sabes que alguien ya está vendiendo el año Gu en el cielo amarillo del tesoro? Xie Baoshu guardó silencio mientras sacaba un Gu de año mortal y se lo entregaba a Yu Xianzi. Yu Xianzi lo recibió y echó un vistazo. Bien, la calidad de Gu de este rango de 5 años es bastante buena. Es brillante y saludable, es bastante atractivo. Xie Baoshu negó levemente con la cabeza. Este año, Gu no fue criado por mí, es de ese vendedor. Veo. Yu Xianzi se sorprendió un poco antes de aceptar rápidamente este hecho. Conocía muy bien a su amigo. Xie Baoshu era un conocido cultivador solitario en el mundo Gu inmortal de Asternsea. Tenía conocimientos únicos sobre el cultivo de árboles de vicisitudes. Los árboles de vicisitud eran un material inmortal, pero su uso era muy limitado. A pesar de ser un material inmortal, debido a que tenían muchos tipos de marcas de Dao, eran muy impuros. Muy pocos Gu Immortals prestaron atención a este árbol. Pero Xie Baoshu encontró nuevas formas de usarlos, plantó este árbol a gran escala y, usando un método ingenioso, usó árboles de vicisitud para criar y atraer el año salvaje Gu. Ahora, era uno de los 3 gigantes del mercado Gu del año. Solo puso una pequeña parte de estos años Gu en el cielo amarillo del tesoro, la mayor parte se vendió a varias superfuerzas del Mar del Este. Aún así, Xie Baoshu no renunciaría fácilmente al mercado del cielo amarillo del tesoro. Debido a que este era el mercado del mundo entero, y desde cierto aspecto, se podría decir que el cielo amarillo del tesoro es mucho más significativo que esas superfuerzas del Mar del Este. Ahora que alguien estaba entrando repentinamente en el mercado del año Gu, haciendo grandes transacciones, ¿cómo podría Xie Baoshu simplemente mirar desde el margen? Aunque todavía no era el momento de vender el año Gu, siempre había estado prestando atención a la situación del mercado del año Gu. He examinado este año Gu, de hecho es un artículo de alto grado. Esta vez, el oponente no es simple. Xie Baoshu suspiró. Yu Xianzi asintió con la cabeza. Con una cantidad tan grande, la superfuerza de alguna región podría estar involucrada en esto, es muy difícil para un individuo eliminar a tantos de ellos. ¿No subiste también acumulando tu fuerza paso a paso? Xie Baoshu sonrió. ¿O tú, por qué me animas de una manera indirecta? Entre los 3 vendedores, solo yo soy un cultivador solitario. Debido a esto, solo pude avanzar paso a paso, enfrentándome a contratiempos en el camino y superándolos para crear una base sólida. ¿Qué dificultades no he encontrado? Esta vez tampoco será una excepción. Además, Yu Xianzi terminó sus palabras. Además, ustedes 3 ya han llegado a un acuerdo. Cada negocio tiene sus propias reglas ocultas, este recién llegado podría haber venido agresivamente, pero ha roto las reglas ocultas, probablemente será reprimido y expulsado por ustedes 3, ¿verdad? Jajaja, realmente no puedo esconderte nada, rata que se especializa en robar aceite. Xie Baoshu regañó en broma mientras apuntaba a la nariz de Yu Xianzi. Llanuras del norte, tierra bendita de Langda. Ciudad de las nubes, dentro de una habitación secreta, Fan Xuan había estado sentado con las piernas cruzadas sin moverse durante varios días. Estos últimos días, había estado activando el camino del tiempo de rango 8. Los años de Gu inmortal fluyen como el agua. Había obtenido este Gu inmortal de la verdadera herencia de Eifan, incluso los inmortales Gu de rango 6 podrían activarlo, pero el efecto sería limitado. Ahora, Fan Xuan vertía continuamente su esencia inmortal de fecha roja de rango 7 en Years Flow Like Butter, produciendo constantemente el año mortal Gu. Y este año, Gu se trasladó a atesorar el mercado del cielo amarillo. Dejó que su voluntad estabilizara la situación y llevara a cabo transacciones Gu año con otros Gu Immortals. De hecho, era el recién llegado que había estado vendiendo grandes cantidades durante el año Gu. Fue extremadamente agresivo, no solo creó un alboroto en el cielo amarillo del tesoro, incluso hizo que Xie Baoshu y los demás sintieran aprensión.
Fan Yuan había pedido prestado más de 1.730.000 piedras de esencia inmortal, las convirtió en esencia inmortal de fecha roja, que aprovechó al máximo en el negocio del año Gu. El rango de 8 años Flowly Butter fue demasiado sorprendente, no solo produjo una gran cantidad de Gu mortal, su calidad también fue buena. La respuesta del mercado había sido muy buena estos días. Después de comprar algunos, muchos Gu Immortals sintieron que los productos eran bastante buenos, encontrarían a Fan Yuan para comprar otro lote. HMM. Justo en este momento, la activación de Fan Yuan de Years Flowly Butter se detuvo por un momento. Siempre había estado manteniendo su conexión con el cielo amarillo del tesoro, y acababa de recibir un mensaje de su testamento, que había colocado en el cielo amarillo del tesoro, de que había una superfuerza que quería comprar los productos de Fan Yuan en grandes cantidades, pero temía que Fan Yuan no pudiera suministrarlos, por lo que querían discutir con su cuerpo principal. Si fuera posible, podrían establecer una cooperación a largo plazo. Esta noticia puede ser cierta pero también falsa. Hay una mayor probabilidad de que este mensaje sea enviado por los vendedores tradicionales de Gu del año usando una identidad disfrazada. Fan Yuan se burló, ignorando por completo este mensaje. ¿Cooperación de largo término? Fan Yuan no estaba interesado. Quería hacer la guerra esta vez. Continente Central. Ron Shin guardó silencio. ¿El vendedor no está realmente interesado en mi propuesta? Ron Shin estaba bastante sorprendido. Se había disfrazado de un gran comprador para tratar de comunicarse personalmente con Fan Yuan y conocer sus antecedentes. Pero Fan Yuan en realidad lo ignoró. ¿Cómo puede ser esto? Incluso si es un representante de una superfuerza, también esperarían que su año Gu tuviera compradores mucho más grandes. A menos que, ¿no le quedan muchos años a Gu? Ron Shin era miembro de las 10 grandes sectas antiguas, y como miembro del Camino Recto, naturalmente entendía los pensamientos de los inmortales Gu del Camino Recto y las superfuerzas. Reflexionó y sintió que esta suposición era muy probable. Debe ser por esto que este misterioso vendedor está vendiendo el año Gu tan temprano. ¿Es para evitarnos 3 vendedores? Rechazó incluso mi propuesta, probablemente no le quedan muchas existencias. En realidad, la cantidad de años que Gu ha vendido es solo una décima parte de lo que tengo en existencia. Jeje. Ron Shin se rió entre dientes cuando pensó en esto. Este es un buen método para llamar la atención. Comentó en su cabeza sobre la acción de Fan Yuan. Desafortunadamente, ¿de qué sirve si no tienes suficiente fuerza? Frontera Sur. Dragón Return Valley. El retumbar de una cascada hizo eco en el valle. La niebla impregnaba y la vegetación prosperaba. Wang Mingyue, un anciano supremo externo del clan Yao de la superfuerza del sendero recto, estaba de pie sobre una roca gigante, mirando la cascada. Esta cascada no era ordinaria, era un afluente del río del tiempo. Yargu tiene 3 grandes vendedores. Xie Bao Shu de Asternsea usa árboles de vicisitud para nutrir al año Gu. Ron Shin del continente central utiliza métodos de ruta de refinamiento para refinar periódicamente innumerables años Gu. Pero solo yo conozco un afluente del río del tiempo, puedo capturar el año salvaje natural Gu. Wang Mingyue se comparó interiormente con ellos. Este afluente del río del tiempo era bastante especial, era un afluente que se bifurcaba desde el medio del río del tiempo. El río del tiempo tenía muchos segmentos de río especiales. Por ejemplo, el segmento de río de espada, era un segmento de río especial que fue configurado personalmente por Red Lotus Demon Venerable usando el aura de espada del pasado Shi Yuan y el aura de espada de Dao Jiulan para proteger una de sus islas de piedra de loto. El segmento del río del año se llenó con innumerables años salvajes Gu. Wang Mingyue había descubierto este afluente cuando ella era una inmortal solitaria y lo había logrado en secreto. Pero varios años después, las fuerzas del camino recto de la frontera sur lo descubrieron y fueron naturalmente codiciosos. Después de un intercambio secreto, el clan Yao ganó y el clan Yao Gu inmortal Yao Tianze se casó con Wang Mingyue. Por esta razón, el clan Yao tomó abiertamente este valle del retorno del dragón como su territorio. Las cosechas de este año son bastante buenas, la cantidad de años que Gu capturó es en realidad un 30% más alta de lo normal. Los otros 2 no están haciendo un movimiento, entonces comenzaré primero. Si sigo dejando que ese recién llegado venda su año Gu, probablemente no será fácil para mí vender todos estos Gu año salvaje.
Wang Mingyue puso sus pensamientos en acción y comenzó a vender su año Gu en el cielo amarillo del tesoro. Su movimiento inmediatamente causó un alboroto en el cielo amarillo del tesoro. Uno de los tres principales vendedores del año Gu, Wang Mingyue, ha hecho un movimiento. Si a ese misterioso vendedor se le permite seguir vendiendo el año Gu, los vendedores después de él definitivamente no lo tendrán fácil para vender el año Gu. Esto será todo un espectáculo. Correcto. Ese misterioso vendedor está vendiendo tantos años Gu, los tres vendedores principales definitivamente tienen dificultades para ser pacientes. Ahora que Wang Mingyue ha hecho un movimiento, los otros dos no se quedarán quietos. Esperemos y veamos, incluso podría haber una guerra de precios, nosotros los compradores podemos obtener algunos beneficios. Muchos Gu Immortals se comunicaron en secreto. Capítulo 1453. Guerra de precios. Wang Mingyue sacó sus acciones. Solo Fan Yuan solo había estado suministrando el año Gu en una gran cantidad en el cielo amarillo del tesoro durante estos últimos días, ahora con un competidor más, inmediatamente causó revuelo. Las mujeres son mujeres después de todo, ni siquiera tienen este poco de paciencia. Ron Shin del continente central se burló cuando recibió esta noticia. Con esto, muchos Gu Immortals probablemente elegirán mirar. Tenía mucha experiencia vendiendo el año Gu y podía adivinar de inmediato los cambios en el mercado. Efectivamente, el fervor de comprar el año Gu en el cielo amarillo del tesoro cayó de repente. Wang Mingyue se convirtió en el competidor de Fan Yuan, lo que de repente provocó que la oferta del año Gu fuera mayor que la demanda. Otros inmortales Gu ahora se mantenían pacientes, esperando ver un buen espectáculo. Una tormenta se estaba gestando en el cielo amarillo del tesoro. En años anteriores, la venta del año Gu siempre había sido un negocio candente. Este año, con el año Gu vendido antes de tiempo, la situación se había vuelto desoladora y casi nadie mostraba interés. Wang Mingyue estaba indefenso ante esto. No había otra manera, tenía un stock enorme del año Gu, si no comenzaba ahora y esperaba a que los otros dos vendedores comenzaran a vender, habría un mercado mucho más pequeño para sus productos. ¿Wang Mingyue en realidad está vendiendo antes de tiempo? A diferencia de la postura pasiva de Romshin, Xie Baoshu dudaba. Xie Baoshu entendió a Wang Mingyue, esta persona era un vendedor veterano con mucha experiencia, ¿cómo podría no ver la desventaja de vender temprano? Lo más probable es que ella también tenga mucho año Gu. Xie Baoshu no mostró nada en la superficie, pero se estaba preocupando por dentro. Un día después, finalmente decidió tomar medidas, poniendo a la venta el año Gu en el paraíso amarillo del tesoro. Xie Baoshu también ha hecho un movimiento. Dos de los tres principales vendedores ya están vendiendo sus productos antes de tiempo. Por supuesto. Este año es diferente al pasado, ahora hay un cuarto gladiador en la arena. Dentro del cielo amarillo del tesoro, los Gu Immortals discutieron. Maldición. Estos dos, cuando Ron Shin se enteró de esto, solo pudo seguirlo mientras apretaba los dientes. La situación ya era diferente a la anterior. Anteriormente, Fan Yuan vendía solo, Ron Shin podía soportar esto y se mantuvo impasible. Cuando Wang Mingyue se unió, Ron Shin solo se sintió un poco tenso, pero con Xie Baoshu también uniéndose, la presión sobre Ron Shin había aumentado. Entre los cuatro vendedores, si él solo no actuaba, el que más sufriera sin duda sería él. Era solo que tenía sus propias dificultades. Su año Gu fueron el resultado del refinamiento. Debido a que no hubo un tiempo establecido como años pasados, sus acciones no se habían acumulado lo suficiente. De modo que tenía la menor cantidad de acciones entre los cuatro vendedores. Forzado por la situación, Ron Shin solo pudo apretar los dientes y poner su año Gu a la venta en el cielo amarillo del tesoro. Tengo la menor cantidad de acciones, no puedo actuar con fuerza. Ron Shin ya tenía una corazonada, lo que necesitaba ahora era tiempo para refinar mucho más Gu año. Pensando en esto, se puso en contacto con Xie Baoshu y Wang Mingyue. Estos tres se conocían desde hace muchos años, compitiendo y comunicándose entre ellos sobre el negocio del año Gu, y naturalmente tenían gusanos Gu de la ruta de información del otro. Aunque hay un recién llegado, creo que los tres deberíamos actuar de acuerdo con el antiguo acuerdo, ¿no es así? Ron Shin les recordó a los dos. Xie Baoshu y Wang Mingyue naturalmente estuvieron de acuerdo. Ya habían roto algunos términos del antiguo acuerdo al vender el año Gu antes.
Pero como se trataba de una situación especial, se podía entender. Pero si rompían otros términos, especialmente el del precio del año Gu, eso sería romper las reglas. Con más vendedores, naturalmente habría una guerra de precios. Este fue un poderoso método de guerra de precios. Pero si se usaba con demasiada fuerza, se lastimaría. Xie Baoshu, Wang Mingyue y Rongxin ya habían competido entre sí en innumerables ocasiones, pero nunca cambiaron el precio acordado. Además de no poder hacerle nada a la otra parte, la principal razón era proteger sus beneficios. Esto creó un problema. Si el lado de Fan Xuan bajó repentinamente el precio, ¿qué deberían hacer? Estos tres podían obedecer el acuerdo, pero Fan Xuan era un recién llegado, incluso si Rongxin lo persuadiera, podría no escuchar. Pero Rongxin, Xie Baoshu y Wang Mingyue aparentemente no estaban preocupados por esto. Con 4 vendedores suministrando el año Gu, Fan Xuan sintió inmediatamente que sus ventas se estancaban. Soy un recién llegado después de todo. Aunque mis productos son de la mejor calidad, ¿cómo podría compararse mi estado con el de esos 3 vendedores principales en los corazones de otros Gu Immortals? Wang Mingyue, Xie Baoshu y Rongxin estaban en este negocio desde hace muchos años, tenían buena reputación entre el público. Fan Xuan no podía compararse en absoluto en este aspecto. Aquí era donde Fan Xuan estaba en desventaja. Pero Fan Xuan tenía sus métodos para resolverlo. Pronto, casi al mismo tiempo, Rongxin, Xie Baoshu y Wang Mingyue obtuvieron una noticia importante. Ese misterioso vendedor estaba empezando a bajar el precio del año Gu. Fue por esto después de todo. HMPH, todavía pensaba que tenía otros métodos. No estaban ansiosos, incluso sintiéndose algo desdeñosos. Habían crecido durante mucho tiempo a partir de esta acción de disminuir el precio, e incluso habían sufrido mucho a causa de esto. En una guerra de precios, tomar la iniciativa de reducir el precio era un arma de doble filo, dañaría a otros y también a uno mismo. Pero en lo que respecta a los compradores, la reducción del precio de Fan Xuan fue sin duda una buena noticia. ¿No estaban esperando este tipo de oportunidad? Eran como tiburones hambrientos que entraron de inmediato. El año de Fan Xuan, Gu comenzó a venderse en grandes cantidades, formando un marcado contraste con Xie Baoshu, Wang Mingyue y Rongxin. El otro lado parece ser un veterano experimentado, esta reducción de precio es bastante estándar. Da la sensación de ser mucho, pero en realidad no es tanto. Wang Mingyue había estado observando la situación. ¿Y qué? El año del mercado Gu de todo el tesoro del cielo amarillo es extremadamente grande, ¿cómo puede abastecer a los compradores de las 5 regiones por sí mismo? Al final, el que sufrirá serás tú mismo. Claramente podemos vender a un precio más alto. Los 3 principales vendedores mantuvieron su precio, pero varios días después, no pudieron quedarse quietos. ¿Qué está pasando? ¿Este chico tiene tantos años Gu? Casi parece no tener fin. ¿Cómo pudo acumular tantos años Gu? Algo está mal aquí. Los estados de ánimo de los 3 principales vendedores se habían vuelto un poco pesados. Pero, ¿deberían seguir y reducir su precio? Dudaron. Al final, tenían diferentes mentalidades. Fan Xuan era un recién llegado, por mucho que ganara sería un nuevo ingreso. Pero estos 3 vendedores principales eran veteranos y tenían una estimación aproximada de sus ganancias cada año. Entonces, si redujeran el precio, sus ganancias esperadas disminuirían. La vacilación era natural. Varios días después, las ventas de Fan Xuan seguían siendo feroces, los 3 vendedores principales vieron que la situación iba en una dirección desfavorable, Wang Mingyue fue el primero en discutir con los otros 2 si también debían reducir el precio. Xie Baoshu tenía una expresión fría. Mirando esta situación, este tipo probablemente tiene suficientes acciones. Si no reducimos nuestro precio, simplemente no podremos vender. Así es. Wang Mingyue agregó. Los métodos de esta persona no son simples, redujo el precio lo suficiente para suprimirnos a los 3. Rongxin resopló. Perdamos ganancias o no, habrá que verlo después de vender todo el año Gu. Si bajamos demasiado el precio, incluso si vendemos mucho, seguiremos perdiendo enormes beneficios en general, ¿qué sentido tiene eso? No aprobaba este método, todavía quería esperar pacientemente un poco más. No había otra forma, no tenía mucho stock.
Si reducía el precio, habría muchos compradores y todos sus productos se venderían. Cuando otros supieran que se había agotado tan pronto, su imagen y reputación se verían dañadas. Pero no pudo hacer nada al respecto, ya que los otros dos querían reducir el precio. Ron Shin solo podía seguirlos. Capítulo 1454. Conmoción entre Azure y Yellowhaven. Haven. El precio bajó. Cuando el precio de Fan Yuan cayó, Xie Baoshu y los otros vendedores también tuvieron que bajar sus precios después de unos días. Sin embargo, no bajaron mucho sus precios, estaban sincronizados, al mismo precio que Fan Yuan. Soy un recién llegado al negocio del año Wu, mi identidad es misteriosa y desconocida. En comparación conmigo, Xie Baoshu, Ron Xin y Wang Mingyue son figuras de renombre con muchos años de experiencia, en quienes se confía profundamente. Por lo tanto, siempre que bajen sus precios para igualarme a mí, aquellos que quieran comprar el año Wu se acercarán a ellos en su lugar. Fan Yuan conocía profundamente el plan de Xie Baoshu y el resto. Esta fue la ventaja que Xie Baoshu y el resto tenían sobre Fan Yuan. Sus años de estar en el negocio habían afectado profundamente a los compradores, no era una broma. Sin embargo, ¿y qué si hacen esto? Fan Yuan sonrió levemente. El día que Xie Baoshu y el resto bajaron sus precios, Fan Yuan volvió a bajar su precio. Los inmortales Gu en el cielo amarillo del tesoro se estaban enfocando en esta enorme guerra de precios. En el momento en que Fan Yuan bajó su precio, las noticias se difundieron rápidamente. En poco tiempo, muchas de las fuerzas y los inmortales Gu preocupados por este asunto se enteraron. Después de escuchar que Xie Baoshu bajó su precio, quise comprarle. Después de todo, hago eso todos los años. Es cierto, excepto que prefiero los productos de Ron Xin. Pero ese cuarto vendedor volvió a bajar su precio, es realmente rico, quiere desafiar a los tres principales vendedores. Los compradores estaban encantados y relajados. En esta guerra de precios, ellos fueron los que más se beneficiaron. Permanecer en la cerca y ver este programa, fue algo muy alegre de ver. Al mismo nivel de precios, Fan Yuan no era su rival, pero en el momento en que bajó sus precios, su ventaja se volvió enorme. Después de todo, los productos de Fan Yuan eran de muy alta calidad y baratos. ¿Serían esos Gu Immortals tan estúpidos como para comprar productos caros? Por lo tanto, al día siguiente, el negocio de Fan Yuan estaba en auge, los otros tres vendedores no tenían negocios. Después de escuchar esto, el inmortal Ron Xin del continente central Gu se rió, con frialdad, por supuesto. Habló con los otros dos. Muy interesante, esta persona realmente quiere desafiarnos a una guerra de precios. Wang Mingyue sonrió. Todos estos años, nadie pudo igualar nuestro estado. Esta vez, quiero ver qué tan fuerte es esta persona. Xie Baoshu agregó. Entonces bajemos nuestros precios también. No había nada que decir, ya que Fan Yuan redujo sus precios, los otros tres vendedores lo siguieron, su precio era el mismo que el año Gu de Fan Yuan. Ya habían dudado antes. Dado que Fan Yuan estaba iniciando la guerra, los tres inmortales Gu confiaban en sus finanzas, lo siguieron sin descanso. Durante la segunda reducción de precio, hubo una pequeña conmoción en el cielo amarillo del tesoro. El resto de los inmortales Gu comenzaron a emocionarse, porque sabían que esta era solo la segunda caída de precios, la guerra acababa de comenzar, iba a haber una tercera y cuarta vez más tarde. Pero dependerá del misterioso cuarto vendedor cuando vuelva a reducir su precio. Cualquier reducción de precio es una caída de las ganancias para el propio vendedor. Anteriormente, el cuarto vendedor inició la guerra, mientras que los tres principales vendedores no tenían miedo de unirse, tenían plena confianza en sí mismos. Así es, la tercera reducción podría llegar pronto, pero no sabemos cuándo. Los Gu Immortals conversaron entre ellos. Normalmente, era muy común reducir los precios en tales situaciones, pero había un intervalo entre cada reducción. Porque el vendedor necesita observar el mercado y pensar en las decisiones a tomar. Reducir el precio era un arma de doble filo, podía socavar a los competidores, pero perjudicaría los propios beneficios. Si el vendedor ve buenas perspectivas en el mercado, es posible que ya no reduzca los precios. Necesitaban defender sus propios beneficios. Si reducen aún más los precios, incluso si aumentan la cantidad vendida, no obtendrían muchas ganancias. Después de todo, los competidores también reducirían los precios.
Si los vendedores se niegan a ceder y reducen constantemente los precios, compitiendo sin restricciones, colapsarían juntos. Básicamente, no había GUI Immortals que hiciera esto y arruinara el mercado para todos. Los vendedores no eran estúpidos, querían obtener ganancias. Si solo se preocuparan por la competencia y despreciaran las ganancias, ¿por qué venderían algo? Los vendedores eran inteligentes, pero los compradores también. Después de que los tres vendedores redujeron su precio al nivel de Fan Yuan, dejaron de comprar, las ventas del año Gu se volvieron muy patéticas. Porque la persona más crucial en esta guerra de precios fue Fan Yuan. Y en el momento en que Fan Yuan redujera su precio, comprarían un poco. ¿Por qué? En primer lugar, en términos de precios, la venta de Fan Yuan a un precio más bajo sería más beneficiosa para ellos. Eso sí, lo estaban animando a seguir compitiendo con los tres vendedores y rebajar precios. Finalmente, Fan Yuan no podrá soportarlo, porque el que baje los precios sufrirá pérdidas. Pero después de que los precios alcancen el límite inferior, los compradores se beneficiarían más. Si los cuatro vendedores terminan al mismo precio, no comprarían el año Gu de Fan Yuan. Una guerra de precios hizo un buen uso de tales tácticas psicológicas. Después de la segunda reducción de precio, los cuatro vendedores volvieron a alcanzar el mismo precio. Las acciones de Fan Yuan estaban fuera de las expectativas, estaba prestando mucha atención al tesoro del cielo amarillo. En el momento en que los tres vendedores redujeron su precio, reaccionó y redujo su propio precio nuevamente. Mucha gente se sorprendió, la reacción de Fan Yuan fue simplemente demasiado rápida. Y por su rapidez, mucha gente pudo sentir su actitud firme y decidida. Está bien preparado para esto. Ron Shin suspiró, sintió un poco de presión ya que tenía la menor cantidad de acciones entre los vendedores. Hacia las últimas etapas de esta guerra de precios, cuando los precios de las materias primas son bajos, las ventas se dispararían. Para entonces, si tuviera pocas existencias, sería muy incómodo. Hay compradores pero no bienes. No solo estaría fuera del juego, los compradores lo considerarían poco confiable, sino que su reputación acumulada a lo largo de los años se arruinaría. Ron Shin no quería que eso sucediera. Pidió a otros que refinaran el año Gu a toda velocidad para reponer sus existencias mientras pensaba si debería reducir los precios nuevamente. Más específicamente, si redujera el precio hasta que sus competidores no pudieran y no se atrevieran a intentar seguirlo, ya que se traduciría en pérdidas importantes. Pero no bajaría demasiado los precios, los compradores deben seguir pensando que pueden seguir mirando sin hacer nada. En ese caso, siempre que tuviera tiempo suficiente, Ron Shin podría reponer sus existencias y ganar en los momentos finales de la guerra de precios. Sin embargo, en este caso, si reduzco los precios drásticamente, las otras dos partes sabrán que no tengo muchas existencias ahora. Ron Shin estaba muy indeciso. Como podía pensar en esto para aliviar su crisis, las otras dos partes también eran vendedores experimentados, naturalmente podían deducir su situación actual. Las deducciones no fueron difíciles de hacer. Las personas con experiencia fueron sensibles a tales cambios. De esa manera, si Ron Shin hiciera esto, estaría exponiendo su debilidad, probablemente lo expulsarían del juego antes. Por lo tanto, no solo estaba indeciso, sino que tenía dolor de cabeza. Un gran dolor de cabeza. Porque necesitaba pensar en la mentalidad de comprador y vendedor y al mismo tiempo prestar atención a sus competidores. Justo cuando estaba vacilante e indeciso, Xie Baoshu y Wang Mingyue bajaron sus precios nuevamente. El precio cayó como antes, manteniéndose al mismo nivel que Fan Yuan. Tenían suficiente stock, especialmente Wang Mingyue, no estaban ansiosos. Como Fan Yuan quería competir y reducir los precios, lo seguirían. Después de todo, ganarían participación de mercado si los precios fueran iguales, tenían una gran ventaja. Esta fue la tercera caída de precios. Después de escuchar las noticias, Fan Yuan se rió de buena gana mientras una luz fría brillaba en sus ojos. En ese caso, aceleraré las cosas. Esta vez, volvió a bajar los precios. Y esta caída fue drástica, mucho más allá de las rondas anteriores. Esta vez, hubo una gran conmoción en el cielo amarillo del tesoro. Los compradores estaban emocionados, este era el resultado que querían, habían esperado tanto por este momento victorioso. Cayó tanto.
Xie Baoshu tenía una expresión solemne, podía sentir la actitud abrumadora de Fan Yuan. Si las primeras rondas fueron golpes ligeros, esta fue una patada fuerte. Pero Xie Baoshu tuvo que reaccionar. Si no, sería expulsado de esta guerra. Los compradores no tenían lealtad después de todo, las guerras de precios eran muy crueles. Xie Baoshu fue el primero en bajar los precios, seguido por Wang Mingyue cuando volvieron a alcanzar los mismos precios. Ron Xin tenía un gran dolor de cabeza. Había querido bajar drásticamente sus precios antes, pero en su momento de vacilación, el oponente actuó antes que él. De esta manera, no solo se arruinarían sus planes anteriores, sino que si quería seguir adelante, tendría que reducir aún más sus precios. Pero ese sería un precio peligroso, porque si se vuelve más bajo que el precio de venta habitual de Gu del año anterior, los compradores comenzarían a comprar con entusiasmo. O quizás ese misterioso vendedor tiene pocas existencias. ¿Tiene el mismo plan que yo? Ron Xin tenía su última esperanza. Fue el último en rebajar su precio, siguiendo a los otros tres. Todos bajaron sus precios. Ja ja ja. Los compradores estaban muy contentos, pero la parte más feliz aún estaba por llegar. Cuando Ron Xin bajó su precio, Fan Yuan continuó bajando su precio anual Gu de nuevo. Y esta vez, fue incluso más grande que antes. El cielo amarillo del tesoro estaba en una conmoción. Los tres vendedores se sorprendieron. Este será uno difícil. Xie Baoshu tenía una expresión sombría, originalmente estaba relajado y tranquilo, actuaba de manera casual y sin emociones, pero ahora no podía contenerse más. Fan Yuan redujo los precios y redujo las ganancias del negocio anual de Gu, para los tres vendedores, si lo seguían, sufrirían una gran pérdida de ganancias. Él está haciendo todo lo posible. Wang Mingyue estaba muda, tenía una sensación de frío. Ella no había sentido esto durante mucho tiempo. Capítulo 1455. Victoria. Ron Xin quedó destrozada. Debido a que sabía que la otra parte no era como él, tenían un stock amplio y este precio definitivamente crearía una gran conmoción en la venta del año Gu esta vez. Perdí esta vez. Ron Xin sonrió con amargura, no tuvo más remedio que rendirse debido a su poca cantidad. Olvídate de las excusas, las pérdidas a menudo se justifican con razonamientos, pero a las personas en este mundo no les importan las razones, no necesitan tus excusas. Solo les importaba la victoria o la derrota. Como esperaba Ron Xin, después de que Fan Yuan bajó su precio, hubo una gran ola de conmoción y compras. Muchos compradores comenzaron a comprar Gu año. Rara vez se veía un precio tan barato. Si no aprovecharon esta oportunidad, ¿cómo podrían hacerlo? Se estaban realizando enormes transacciones, Fan Yuan estaba obteniendo enormes ganancias. Pero los otros tres partidos no lo siguieron. Xie Baoshu y Wang Mingyue dudaban. Antes, Ron Xin dudó, ahora era su turno. Si siguieran a Fan Yuan y también bajaran sus precios, su año Gu también se vendería rápidamente. Pero si lo hicieran, las ganancias serían demasiado pequeñas. Estaría lejos de sus expectativas originales. Pero si no lo seguían, Fan Yuan les robaría su negocio. ¿Qué deberían hacer? La clave alto era la cantidad de acciones que le quedaban a Fan Yuan. Si Fan Yuan tenía un stock excesivo, Xie Baoshu y el resto tendrían que seguirlo. El mercado era solo así de grande, solo había una cantidad limitada de demanda, cuanto más vendiera Fan Yuan, menos venderían. Pero si Fan Yuan no tuviese suficientes existencias, Xie Baoshu y el resto no necesitarían bajar los precios, solo tendrían que esperar. Una vez que termine sus acciones, podrían venderlas a un precio más alto más adelante, sus ganancias se conservarían. Después de todo, ganarían esta pelea. Por lo tanto, Xie Baoshu y el resto comenzaron a pensar, ¿quién era exactamente este Fan Yuan? ¿Era hombre o mujer? ¿Era parte de una fuerza? ¿O un individuo? ¿Por qué no había información sobre él antes? ¿Por qué apareció de la nada? No pudieron entender. Apareció demasiado de repente. En realidad, aparte de los tres, el año en que el mercado Gu tuvo otros vendedores más pequeños. Pero estas personas fueron rápidamente eliminadas por ellos, porque ahora no podían ser las vendedoras. En este momento, los propietarios de pequeñas empresas probablemente tengan expresiones pálidas mientras ven esta intensa guerra de precios. Pensando en esto, el estado de ánimo de Ron Xin mejoró un poco.
Tuvo mala suerte y probablemente sería la primera persona en salir de esta carrera, pero había incluso más personas desafortunadas además de él, eso lo hizo sentir un poco mejor en comparación. Pero se estaba consolando a sí mismo. No podía afectar la realidad de las cosas. No importa cómo lo pensaron, los tres vendedores no pudieron descifrar los antecedentes de Fan Xuan. Para jugar a lo seguro, Xie Baoshu y Wang Mingyue decidieron seguir a Fan Xuan y reducir los precios también, hasta que lo igualen. Pero Rongxin no los siguió. Parece que Rongxin cree que el vendedor no tiene muchas acciones. Pensó Xie Baoshu. Pero no sabía que Rongxin no tenía opciones. Tenía pocas existencias, si reducía los precios tanto, las ventas calientes agotarían sus existencias, estaría fuera de la competencia. Preferiría mantener sus precios y apostar. Si Fan Xuan tuviera pocas acciones, ganaría y continuaría en esto. Si no, perdería, pero eso no era diferente de bajar los precios de todos modos. Xie Baoshu no sabía sobre el problema de Rongxin, sentía que estaba apostando a que Fan Xuan no tenía suficiente año Gu. Pero Xie Baoshu tenía una mentalidad estable, quería seguir porque esa era la opción más segura. En cuanto a Wang Mingyue, después de algunas consideraciones, también tomó la misma decisión que Xie Baoshu. Pero con la intuición de su mujer, tenía más sospechas. Ella pensó, ¿por qué Rongxin no bajó su precio? ¿Está haciendo una apuesta, o conoce los antecedentes de la otra parte, o tiene alguna evidencia o noticia al respecto? Si Rongxin supiera sobre los antecedentes de Fan Xuan, era posible que no se lo dijera a los dos. Estaba sentado en la cerca y observando, esto fue ventajoso para Rongxin. Por lo tanto, Wang Mingyue se puso en contacto con Rongxin y trató de sondearlo. Rongxin recibió la transmisión de Wang Mingyue y se sintió impotente al respecto, sintió algo de simpatía hacia ella. En general, ahora tenía una emoción compleja. Por lo tanto, la situación actual era: Fan Xuan, Xie Baoshu y Wang Mingyue tenían el mismo precio, mientras que el precio de Rongxin era más alto que ellos. En este momento, un gran número de Gu Immortals comenzaron a comprar el año Gu, o comenzaron a prepararse para comprarlos. Todos se emocionaron. Este precio era más bajo que nunca, era un precio atractivo. ¿Esperar un precio aún más bajo? Los compradores negaban con la cabeza, ya no podía bajar mucho más, los compradores eran inteligentes, pero los vendedores tampoco eran estúpidos. Por lo tanto, cuando Fan Xuan bajó su precio nuevamente, todos quedaron atónitos. ¿Escuché mal? ¿Bajaron el precio de nuevo? ¿Y por una cantidad tan grande? Oh, ¿qué está pasando? ¿Es estúpido este nuevo vendedor? Los compradores estaban incrédulos. No me importa si es estúpido o tiene otros objetivos, sé que su año Gu son productos genuinos, y se está vendiendo a este precio de verdad. Si no compro ahora, seré el tonto. Un Gu inmortal gritó en su mente. Pero otros también eran así. Una gran cantidad de sentidos o voluntades divinas de Gu inmortal rodearon el puesto de Fan Xuan. La escena acalorada no tenía precedentes. Compra, compra, compra. Los Gu Immortals estaban llenos de este pensamiento. Nunca había sido tan barato antes, si esperan hasta que ese tonto se dé cuenta de que sus precios son demasiado bajos, sería demasiado tarde. Los compradores sintieron una fuerte sensación de urgencia. ¿Qué está haciendo esta persona? Después de ver esto, Xie Baoshu perdió la calma. Si seguía este precio, sus ganancias se reducirían a solo una astilla. Por ejemplo, en años anteriores, si un año Gu pudiera ganar 100 cada uno, si seguía el precio de Fan Xuan, solo obtendría ganancias de un dígito por Gu. ¿Por qué dedicó tanto esfuerzo a cultivar árboles de vicisitud? ¿No fue para nutrir el año Gu y obtener ganancias? Si redujera sus precios al nivel de Fan Xuan, sus ganancias desaparecerían. Este precio estaba muy por debajo de su resultado final, si tuviera que vender a este precio, preferiría quedarse con los productos. Pero, Xie Baoshu frunció el ceño, cayó en una profunda contemplación. Al mismo tiempo, Wang Mingyue estaba preocupado. Su situación era la misma que la de Xie Baoshu, si seguía a Fan Xuan, sus ganancias serían inaceptables. ¿Pero debería dejar de vender? No fue tan simple. Si no lo seguían y las acciones de Fan Xuan eran enormes, el mercado en el cielo amarillo del tesoro sería completamente controlado por Fan Xuan.
Había otra posibilidad, Fan Yuan estaba bajando el precio a propósito como táctica. Era posible que solo lo hubiera bajado deliberadamente tanto para sondear a los otros vendedores o para mejorar su propia reputación. Si no lo sigo, estaría mostrando debilidad, pero puedo conservar mi fuerza. Si lo sigo, estaría chocando con ese recién llegado de una manera loca. Después de pensarlo por un tiempo, Wang Mingyue decidió seguirlo. Pero en este momento, Xie Baoshu ya se había detenido. El precio de venta del año Gu en el mercado fue más bajo en Fan Yuan y Wang Mingyue, seguido por Xie Baoshu y Rongxin en el más alto. Evidentemente, nadie compraba en esas dos tiendas. La mayoría de los compradores estaban en las tiendas de Fan Yuan y Wang Mingyue. Xie Baoshu estaba observando la situación. Necesitaba saber si Fan Yuan estaba haciendo una fachada o si realmente tenía los cimientos. Wang Mingyue estaba muy nerviosa, porque este precio de venta le estaba perdiendo muchas ganancias. Y entre los tres vendedores, ella era la única que quedaba. Rongxin se convirtió en la persona más relajada, los estaba viendo pelear. Ya es hora de dar el golpe final. Fan Yuan estaba muy tranquilo. En este punto, había investigado el resultado final de estos tres vendedores, a pesar de que Wang Mingyue todavía estaba disputando con él, de acuerdo con la situación habitual del mercado, los tres vendedores estaban aproximadamente al mismo nivel, incluso si Wang Mingyue era superior. No fue por mucho. Pensando en esto, Fan Yuan volvió a bajar su precio. Pero esta vez, solo lo redujo un poquito. Sin embargo, esta pequeña caída en el precio fue como una cuchilla afilada que se clavó en los corazones de los tres vendedores. Esta. Rongxin palideció. Xie Baoshu entrecerró los ojos con una expresión oscura en su rostro. Wang Mingyue apretó los puños, apretó los dientes y dijo en estado de shock. ¿Por qué? ¿Por qué ir tan lejos? La caída de precio de Fan Yuan fue pequeña, pero muy fatal, fue más baja que el precio de costo de estos tres vendedores. Desde el año en que se vendió Gu, hubo costos involucrados en obtenerlos. Rongxin necesitaba materiales Gu, gastó esencia inmortal para refinarlos usando métodos de refinamiento Gu. Xie Baoshu tenía árboles de vicisitud, también necesitaba mano de obra y recursos. Aunque Wang Mingyue pudo capturar el año Gu del afluente del río del tiempo, el método utilizado requirió esencias inmortales y se necesitaron fondos para administrar el afluente del río del tiempo. Vender por debajo del precio de costo, sería una verdadera pérdida. Este fue un movimiento que generalmente hicieron aquellos que tenían un excedente de acciones y no podían venderlos, o si tenían una necesidad urgente de fondos, esta fue una elección desesperada. Si uno hiciera esto en una guerra de precios, los competidores podrían estar bien, pero la persona misma sufriría primero una pérdida importante. Esto era demasiado duro, duro para los demás y también duro para ellos mismos. Wang Mingyue se sorprendió, no se atrevió a seguirlo. Sería una idiota si lo hiciera. Este fue el año Gu, el Gu se vendió con pérdidas, ¿qué significaba eso? Los compradores también se sorprendieron. Este precio estaba fuera de su imaginación, estaban mudos, completamente incrédulos. Pero pronto, los presentes Gu Immortals reaccionaron. El cielo amarillo del tesoro estaba en una gran conmoción. Innumerables inmortales Gu rodearon el puesto de Fan Yuan con fuerza, la situación era completamente caótica y acalorada. Ya no se trataba de comprar. Estaban obteniendo ganancias. Comprando el año Gu a este precio, de acuerdo con los precios habituales del mercado, lo estaban comprando con una ganancia. Se estaban realizando innumerables transacciones, incluso aquellos que ya compraron el año Gu regresaron y compraron a Fan Yuan nuevamente. El negocio de Fan Yuan estaba en un auge impensable, los otros tres vendedores fueron completamente expulsados, estaban en estados patéticos. Pero en este momento, los tres vendedores dejaron de estar ansiosos. ¿Quién es este recién llegado? Es tan feroz en sus movimientos, pero me temo que se ha equivocado ahora. Jeje. Observar. Yo observaré. Me niego a creer que pueda mantener el precio del año Gu a este bajo nivel. Los tres vendedores estaban esperando el momento en que las pérdidas de Fan Yuan se volvieran demasiado graves. Pero Fan Yuan podría continuar sin fin. Debido a que estaba usando el flujo de años de Gu inmortal de rango 8 como el agua, el costo detrás de la producción del año Gu era simplemente su esencia inmortal utilizada para activar el Gu de inmortal de rango 8.
La producción de Fan Yuan tuvo costos, por supuesto. Pero su costo era mucho más bajo, en comparación con los tres vendedores. Si su precio de costo era 10, el suyo era solo 3 o 4. Cualquiera podía vender el año Gu, la calidad de los productos era similar en la mayoría de los casos, la competencia aquí realmente solo dependía de su costo. Fan Yuan vendió a este precio, pero aún podría obtener ganancias, mientras que los tres vendedores venderían con pérdidas. No pudieron vender, pero Fan Yuan pudo deshacerse de sus acciones. El vencedor de esta guerra de precios se decidió desde el principio, sin duda fue Fan Yuan. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1456. Buenas noticias sobre buenas noticias. Finalmente terminó. Esta guerra de precios fue realmente interesante. Zhao Lianyun suspiró internamente. La venta del año Gu terminó con la victoria de Fan Yuan. Muchos Gu Immortals se sorprendieron por los resultados. Tales situaciones eran raras. El recién llegado realmente derrotó a 3 adultos mayores en este mercado. La mayoría de la gente pensaba originalmente que el recién llegado era un lobo, mientras que los 3 vendedores eran tigres y leones. Pero al final, el recién llegado no era un lobo sino un dragón. Los 3 vendedores no eran su rival, perdieron terriblemente y no pudieron vender su año Gu. Durante el siguiente periodo, este año la influencia de la competencia Gu continuará extendiéndose, se convertirá en una historia para que la gente hable. Gu Immortals recordaría eso. Zhao Lianyun comenzó a pensar en esta guerra de precios. Quería obtener conocimientos de esta guerra de precios para aprender algo útil para ella. Entonces, ¿por qué el recién llegado ganó en esta batalla mientras que los vendedores de mucho tiempo perdieron? Se preguntó Zhao Lianyun. A continuación, se respondió a sí misma. Porque el recién llegado tiene una gran fuerza, incluso si los 3 vendedores trabajaron juntos, no eran su pareja. Usando fuerza absoluta para barrer el mercado. Zhao Lianyun estaba un poco aturdido antes de sonreír con amargura. Quería aprender cómo ingresar al mercado como recién llegada. Aunque el método de Fan Yuan parecía ingenioso y meticuloso, tenía una fuerza incomparable para barrer el mercado y reprimir a todos sus competidores. Zhao Lianyun no pudo aprender nada de él. Porque usó fuerza absoluta. Dado que el recién llegado tiene tanta fuerza, ¿por qué no redujo el precio desde el principio? Zhao Lianyun se preguntó a sí misma, sentía que las acciones de Fan Yuan eran un poco inútiles. Pero pronto, cuando volvió a pensar, la realización brilló en sus ojos. Entiendo. Comenzar con un precio alto y reducirlo gradualmente puede generar más ganancias que bajar los precios de inmediato. También puede sondear los resultados de los 3 vendedores. Finalmente, está tratando de afirmar su dominio. Los pensamientos en la mente de Zhao Lianyun chocaban continuamente. Después de que terminó esta competencia, ganó el recién llegado. No fue una sorpresa que ganara con tanta fuerza, pero definitivamente no está satisfecho con una sola victoria. El recién llegado quiere dominar el mercado de Treasure y Yellowhaven. Haven, no solo quiere derrotar a los 3 vendedores, quiere expulsar a estas personas del mercado. ¿Esta persona es tan autoritaria? Suspiro, ¿cuándo podré poseer tal fuerza también? Zhao Lianyun pensó en esto y suspiró profundamente para sí misma. Ella acababa de comenzar a manejar una apertura inmortal, estaba muy lejos del nivel de desarrollo de Fan Yuan. No importa que, ella ya había grabado la voluntad gorda de Fan Yuan en su mente. Zhao Lianyun lo vio como una montaña. Ella, que acababa de convertirse en Gu inmortal, solo podía mirarlo y admirarlo. Ron Xin, Wang Mingyue y Xie Baoshu estaban discutiendo entre ellos. Suspiro, ¿de dónde vino esta persona? Tienen una fuerza tan grande, capaces de satisfacer a todo el mercado solo en el cielo amarillo del tesoro. Nuestro año Gu no se puede vender ahora. Wang Mingyue suspiró. No es tan simple, está tratando de deshacerse de nosotros por completo. Xie Baoshu estaba pálido, su voz se estaba volviendo aguda. El hermano Xie tiene razón, esta persona está vendiendo el año Gu a un precio tan bajo. Durante los próximos años, el mercado del año Gu se reducirá enormemente. No importa quién sea, se están yendo por la borda. No solo se llevaron la mayor parte de las ganancias, sino que también se niegan a dejarnos las obras. Ron Xin tenía una expresión sombría. Los 3 vendedores tenían el año Gu, pero no pudieron vender ninguno.
El año que todos necesitaban a Gu, Fan Yuan suministró esta enorme cantidad, provocó una gran cantidad de ventas, pero estos tres no pudieron deshacerse de sus existencias. Como los años Gu fueron fáciles de criar, solo se alimentaron del agua del río del tiempo, no fue difícil acumularlos en absoluto. De esta manera, no solo ahora, durante los próximos años, los tres vendedores no podrían vender su año Gu. Y para los compradores, dado que ellos mismos tenían el año Gu, ¿por qué iban a comprar más? A menos que el precio sea aún más bajo, es posible que quieran acumular un poco más. Pero los tres vendedores, naturalmente, no podrían vender su año Gu al precio de Fan Yuan. Los tres vendedores almacenaron su año Gu por ahora. Pero, ¿de qué sirvió eso? Después de 2 o 3 años, cuando el mercado recupere su demanda del año Gu después de digerir completamente las ventas de Fan Yuan, el precio del año Gu volverá a subir. Para entonces, los tres vendedores podrían venderlo, pero Fan Yuan podría hacer lo mismo. Si volvía a hacer lo mismo, los tres vendedores no podrían vender su año Gu una vez más. Esto fue fuerza. Con tal diferencia de fuerza, ningún plano o esquema podría funcionar. Fan Yuan era una persona muy inteligente, pero esta vez, actuó con sencillez, fue más efectivo aplastarlos directamente. Los tres vendedores se callaron después de un rato de discusión. El ambiente era muy pesado. Porque sabían claramente que mientras Fan Yuan tuviera esta fuerza, no lo pasarían fácilmente en el futuro. A pesar de que la venta del año Gu no desaparecería, sus ganancias de este negocio se reducirían drásticamente, tendrían que renunciar al mercado en el cielo amarillo del tesoro. En este momento, solo podemos esperar que esta persona esté haciendo frente, que sus acciones fueron solo para asustarnos. Wang Mingyue sonrió amargamente y rompió el silencio. Los otros dos inmortales negaron con la cabeza. Esto era muy poco probable. Podemos trabajar juntos. Ron Shin dijo rápidamente. Esta fue una solución. En el pasado, los tres lucharon y compitieron, solo después de un tiempo llegaron a un acuerdo para trabajar juntos y obtener ganancias juntos durante mucho tiempo. Pero, ¿cómo podemos cooperar con él? La diferencia de fuerza es evidente. Wang Mingyue suspiró. Xie Baoshu analizó con calma. Eso dependerá de nuestra habilidad. Si el año Gu no puede convencerlo, tendremos que discutir otras cosas. ¿Y si no está de acuerdo? Wang Mingyue preguntó de nuevo. Xie Baoshu guardó silencio. Ron Shin suspiró con amargura. Si no está de acuerdo y quiere que salgamos del negocio, solo podemos renunciar al negocio del año Gu. No había nada que se pudiera hacer al respecto. La competencia fue cruel. La fuerza de Fan Yuan hizo que fuera imposible para los tres vendedores, solo podían renunciar al año Gu. Pero, ¿cómo podían darse por vencidos tan fácilmente? La ganancia del año que el negocio Gu los sostenía y las superfuerzas detrás de ellos, ahora que fue destruida, ¿quién podría manejar el resultado? No. No puedo renunciar al negocio del año Gu. Xie Baoshu apretó los dientes, era un cultivador solitario, había estado confiando en el año Gu para apoyar su cultivo y conexiones con los demás. Con esta pérdida, fue un golpe perjudicial para él. La situación de Wang Mingyue era ligeramente mejor que la de Xie Baoshu, una vez fue una inmortal solitaria, se había volcado al camino recto y se había unido a una superfuerza. Incluso si no hubiera ganancias aquí, no era su responsabilidad. Por otro lado, podía confiar en su esposo y el clan que estaba detrás de ellos. Ron Shin tuvo la menor presión. Debido a que también era miembro de una superfuerza, era una superfuerza del continente central con cimientos profundos. Y lo más importante, obtuvo el año Gu al refinar Gu. Si no necesitaba el año Gu, podría dejar de refinarlo. Para él fue fácil cambiar de negocio. ¿Cooperas conmigo? Fan Yuan pronto recibió sus transmisiones, se burló. ¿Por qué cooperaría? Fácilmente podría devorar el mercado solo, ¿por qué les entregaría las ganancias? Fan Yuan los rechazó de inmediato. 12 millones de piedras de esencia inmortal. Estos fueron los logros de Fan Yuan en la guerra de precios. A pesar de que su precio era bajo, la cantidad vendida era demasiado inmensa, todavía acumulaba una suma enorme. Cuando saque a estos tres vendedores del mercado, podré subir los precios ligeramente. Pero durante los próximos años, es probable que los tres vendedores se queden aquí. Fan Yuan evaluó.
Por un lado, no estaban dispuestos a darse por vencidos, por otro lado, querían sondear los cimientos de Fan Yuan y ver si los estaba estafando. Y finalmente, a pesar de que Fan Yuan se llevó el mercado del cielo amarillo del tesoro, no todos compraron cosas del cielo amarillo del tesoro. Por ejemplo, la superfuerza de Wang Mingyue detrás de ella compraría una gran parte de su año Gu. Aparte de eso, había muchas fuerzas que comprarían su año Gu incluso si los precios fueran más altos para mantener las relaciones. Por supuesto, mientras Fan Yuan continuara dominando el mercado del cielo amarillo del tesoro usando tales métodos, en 5 a 6 años, estos tres vendedores lo tendrían aún más difícil. Después de todo, los precios eran demasiado bajos, incluso con sus relaciones profundas, los compradores querrían comprarle a Fan Yuan. En todo el mercado del mundo de Gu Inmortal, el cielo amarillo del tesoro era una gran proporción. A partir de ahora, Fan Yuan solo necesitaba dominar el cielo amarillo del tesoro, eventualmente influiría en los otros mercados y se convertiría en el negocio Gu más vendido del año en todo el mundo Gu Inmortal. En cuanto a los demás, incluso si pudieran hacer negocios con Gu durante un año, no podrían compararse con él. Después de pagar mis deudas, todavía me quedan 10 millones de piedras de esencia inmortal. Pero durante los próximos 2 o 3 años, esta forma de obtener beneficios no se puede utilizar. Mientras Fan Yuan pensaba en cómo usar estas piedras de esencia inmortal para administrar su apertura inmortal, Sixtair se acercó a él. Le dio a Fan Yuan una excelente noticia. Anciano Fan Yuan, se ha creado el camino de la comida Gu inmortal que querías que refinara. Capítulo 1457. Merienda Gu inmortal del camino de la comida. Un pequeño camino de comida inmortal Gu estaba en el centro de la palma de Fan Yuan. Era verde en todas partes, aproximadamente del tamaño del pulgar de un adulto, pero su cuerpo estaba dividido en 6 segmentos como una oruga. Y en su frente, había un cuerno de plata. En este momento, estaba en la palma de Fan Yuan, rodando de acuerdo con la voluntad de Fan Yuan, ya se había refinado. Cuando el camino de refinamiento Gu inmortal refina con éxito Inmortal Gu, en la mayoría de las situaciones, el Inmortal Gu ya habría sido refinado por ellos. Eso significaba que Sixtair era el dueño de este camino de comida Inmortal Gu. Pero debido a que Sixtair se lo entregó, Fan Yuan podría refinar fácilmente este camino de comida Inmortal Gu en comparación con el salvaje Gu inmortal. Ruta alimentaria de rango 6 Inmortal Gu, aperitivo. Este era uno de los Gu que Fan Yuan quería que la secta Lan ya refinara. Después de heredar la herencia de Purple Mountain True Monarch, le había pedido a Lan Yasek que refinara 3 Inmortal Gu para él. Y en este momento, ya se habían completado, tenían rango 7 Immortal Gu Self-Love, rango 6 Immortal Gu Clean Sesul y rango 6 Immortal Gu Snack. Fan Yuan necesitaba con urgencia a estos 3 Gu inmortales. El amor propio Immortal Gu fue muy útil, era el núcleo de la autolimpieza, era necesario para él. Fan Yuan podría alejarse de los métodos de investigación de Avenlicour debido a eso. A pesar de que limpiar el alma Inmortal Gu era de rango 6, la dificultad de refinarla era la mayor entre las tres. Pero después de refinarlo, Fan Yuan resolvió la trampa del camino del alma en el cuerpo zombie inmortal de 8 brazos, pudo usar la luz de la sabiduría una vez más. Fue increíblemente útil para él. En cuanto a la merienda Inmortal Gu, era un camino de comida Inmortal Gu. Fan Yuan lo necesitaba para resolver el problema de alimentar a su Gu inmortal. La receta de Immortal Gu del bocadillo Immortal Gu vino de Shadow Sect. La fuente era espectral Sul Demon Venerable, en su vida, había matado al hombre bestia Gu inmortal y había obtenido la verdadera herencia de su camino alimenticio. Ese hombre bestia Gu inmortal fue la figura legendaria que creó el camino de la comida. Los mayores allanan el camino para los jóvenes, la verdadera herencia del camino de la comida en las manos de Fan Yuan fue la más auténtica del mundo. Después de inyectar esencia inmortal de dátil rojo, el cuerpo de oruga de Immortal Gu se sacudió como si se hubiera emborrachado, su mitad inferior se extendió sobre la palma de Fan Yuan mientras que la mitad superior se puso de pie y negó con la cabeza. En el proceso, su cuerpo verde se volvió rojo, hasta que se convirtió en un color parecido a la lava. Al mismo tiempo, su cuerpo delgado se volvió más grueso gradualmente. Plaf. Finalmente, escupió una gran cantidad de líquido amarillento pegajoso de su boca, antes de que se arrugara y se encogiera hasta que fuera más pequeño de lo normal. Su cuerpo también cambió de rojo a blanco pálido, como si se hubiera debilitado.
Con la verdadera herencia del camino de la comida, Fan Yuan sabía claramente que el bocadillo inmortal Gu tenía un uso restringido, después de cada uso, necesitaba tiempo para curarse antes de poder volver a usarse. Si Fan Yuan lo usara continuamente más allá de sus límites, escupiría una gran cantidad de agua amarillenta antes de morir rápidamente. Solo cuando se recupere y sus hojas se vuelvan verdes nuevamente podría activarse una vez más. Fan Yuan colocó el bocadillo inmortal Gu en su apertura inmortal antes de centrar su atención en el líquido amarillento. Este líquido era muy especial, flotaba en el aire y no aterrizó, se encogió en una pequeña bola. Era como un huevo que tiene la clara y la yema mezcladas. Este líquido amarillento era lo que Fan Yuan quería obtener. Con él, podría alimentar a su Gu inmortal en lugar de una porción de la comida que necesitaban. Para otros Gu inmortal de rango 6, este líquido amarillento podría constituir el 6% de su comida, el efecto fue más débil para Gu inmortal de rango 7. El 6% parecía poco, pero el bocadillo inmortal Gu podría usarse nuevamente en unos pocos días, arrojaría otra gota de líquido amarillento. Si lo acumulara, sería muy útil para la alimentación de su Gu inmortal. Por supuesto, había un límite a la cantidad de líquido amarillento que podía usar. Podría reemplazar un máximo del 40% de la comida del inmortal Gu, más allá de eso, no tendría ningún efecto. Fan Yuan sacó un Gu inmortal mientras devoraba rápidamente el líquido amarillento. La prueba se completó a la perfección. Fan Yuan asintió con satisfacción mientras suspiraba internamente. Había querido los métodos del camino de la alimentación hace mucho tiempo, porque desde el Renacimiento, tenía muchos Gu inmortales con él, tenía la enorme carga de alimentarlos. Hasta ahora, Fan Yuan había estado muy ocupado alimentando a su Gu inmortal. Pensar que obtendría una verdadera herencia del camino de la comida de mi gran enemiga secta de las sombras. Y en realidad es la mejor herencia verdadera del camino alimentario del mundo. Y el proceso de refinar el bocadillo inmortal Gu fue mucho más fácil que Clean Sesul y Self-Drop. El refinamiento de Immortal Gu fue realmente difícil de estimar. Para refinar Clean Sesul, Fan Yuan falló muchas veces, pero al refinar el bocadillo Immortal Gu, solo hizo 5 intentos. El éxito en el quinto intento fue una gran sorpresa. Con este bocadillo Immortal Gu, la presión de Fan Yuan de alimentar a Immortal Gu fue mucho menor, al reducir la comida del Immortal Gu de rango 6 en un 40% y reemplazarla con esencia inmortal. A pesar de que el efecto fue más débil en el Gu inmortal de rango 7 y 8, su carga era mucho más ligera ahora. Después de todo, Fan Yuan tenía una gran cantidad de Immortal Gu con él ahora. Snack Immortal Gu tenía un gran valor para él. Unos días después, Fan Yuan compró con éxito un lote de plantas desoladas del cielo amarillo del tesoro. Este lote de plantas desoladas era una fina capa de césped verde de hongos, vivía en la superficie de grupos de coral multicolores. Eran hongos de brillo ligero. Los hongos que brillan con la luz vivían en las profundidades del Mar del Este, era pura oscuridad allí sin luz. Debido a las profundidades de la naturaleza, los hongos brillos de luz crecieron en esa área y emitieron una luz intensa, convirtiendo el mar oscuro en un área brillante, como si fuera de día. Fan Yuan había intentado una vez comprar un lote en la subasta del Mar del Este, pero en ese entonces, Tondúa solo quería intercambiarlos. Luego, los vendió en el cielo amarillo tesoro, y después de algunas evaluaciones, el precio bajó cada vez más. Inicialmente, los Gummimortals estaban muy interesados en esta planta desolada. Pero después, los compradores descubrieron que esta planta desolada era la más adecuada para vivir en las profundidades del mar completamente oscuro. También había una inmensa presión de agua a esa profundidad. Después de salir de este entorno, aunque los hongos que brillan con la luz no morirían, se marchitarían y emitirían una luz débil como una vela. En esta situación, Fan Yuan negoció con Tongua y compró todos los hongos de brillo claro que tenía al precio más bajo posible. Fan Yuan primero colocó una porción en el mini mar del este de su apertura inmortal para nutrirlos. A continuación, experimentó con la cantidad restante. Necesitaba modificar esta planta desolada para que cambiara sus características y le fuera útil. El nivel de logro del camino de madera de Fan Yuan era normal, pero tenía mucha confianza. Por un lado, tenía demasiados métodos, las herencias de Shadow Sect junto con las verdaderas herencias de Lanya Sect le dieron una gran cantidad de métodos de modificación, entre los que se encontraban el camino de madera, el camino del alma, el camino de refinamiento y otros.
Por otro lado, Fan Xuan tenía la mejor carta de triunfo, la luz de la sabiduría. Incluso si estos métodos no fueran útiles, podría deducirlo a su manera. Capítulo 1458. Negocio de hongos de luz Shine. En el vasto mar del este, las olas retumbaban. El viento y las olas barrieron hacia una isla sin nombre, aún no había anochecido, pero el cielo ya estaba oscuro. Tonghua voló mientras levantaba la cabeza, al ver las nubes oscuras que se cernían sobre ella en el cielo, sintió que se avecinaba una tormenta. Se sentía molesta, pero su expresión era tranquila. Rápidamente voló sobre la isla sin nombre cuando vio a una persona parada en la parte más alta de la isla, mirando el mar y el cielo. Te he hecho esperar. Tonghua aterrizó hacia Gu Inmortal mientras se inclinaba. El misterioso Gu Inmortal se dio la vuelta y reveló su apariencia. Era un anciano de nariz alta y ojos delgados, ahora sonreía mientras decía con calma. No te preocupes. Fairy Tonghua, necesito felicitarte, escuché que vendiste todos tus hongos de luz brillante en el cielo amarillo del tesoro. Este anciano Gu Inmortal era un camino de esclavitud de rango 7 del Mar del Este, Gu Inmortal, Ren Xiuping. Fairy Tonghua asintió mientras le entregaba a Ren Xiuping una gran cantidad de piedras de esencia inmortal. Ren Xiuping lo inspeccionó antes de dudar a propósito. Hada, si conté correctamente, la suma es un poco escasa. Fairy Tonghua tenía una expresión sombría, asintió con la cabeza. Te devolveré la mayor parte primero, te devolveré el resto más tarde. Ren Xiuping asintió. Muy sabio. Según nuestro acuerdo, cuanto menor sea la deuda restante, menos intereses pagará. Parece que pronto podrás devolverlo. Fairy Tonghua resopló. Por supuesto. Ella había pasado por una tribulación antes, la reconstrucción de su abertura inmortal requirió muchos fondos, tuvo que pedir prestado. Ren Xiuping fue uno de los prestamistas, le prestó la mayor cantidad de piedras de esencia inmortal. Pero su acuerdo con Ren Xiuping también fue el más estricto con la tasa de interés más alta. Originalmente, Fairy Tonghua estaba en una condición terrible, pero al pensar que Fan Xuan realmente compró todos sus hongos de brillo ligero, recuperó algunos fondos. Devolviendo la mayor parte de la deuda de una vez, su crisis se alivió enormemente. Fairy Tonghua tuvo poca presión para devolver el resto de la deuda, incluidos los intereses. Después de la transacción, Fairy Tonghua no quería quedarse más, estaba a punto de irse cuando Ren Xiuping dijo. Hada, espera. ¿Qué materia tienes? Si quieres prestar más piedras de esencia inmortal, perdóname, pero no tomaré prestada ninguna. Fairy Tonghua frunció el ceño ligeramente mientras decía con frialdad. Ren Xiuping sonrió. No te preocupes, Hada, no es eso. Tengo una verdadera herencia incompleta en mis manos, es de un gran experto en senderos de madera hace mucho tiempo. ¿No quieres modificar el brillo de los hongos? Creo que esta verdadera herencia te será de gran ayuda. Fairy Tonghua comenzó a sospechar. ¿Cómo supiste que estaba modificando los hongos de brillo de luz? Ren Xiuping se rió entre dientes. No ocultó este asunto, me enteré fácilmente con un poco de investigación. Fairy Tonghua tenía una expresión sombría, a juego con el terrible clima. Splash, splash, splash. Soplaron grandes vientos, las olas rompieron en la orilla de la isla sin nombre, creando enormes ondas. Ren Xiuping tenía razón, Tonghua había invertido demasiado en modificar los hongos del brillo de la luz, lo que provocó que sus finanzas se derrumbaran, se vio obligada a pedir prestados fondos para mantener su situación financiera. Si no fuera por eso, con su fundación, podría soportar el costo de reconstruir la apertura inmortal. Después de un rato de silencio, Fairy Tonghua preguntó. ¿A qué gran experto en senderos de madera te refieres? Ren Xiuping sonrió. Camino de madera Gu Inmortal Kui Lucy, ¿has oído hablar de él? Fairy Tonghua se sorprendió un poco. Es un gran experto en senderos de madera con un nivel de cultivo de rango 8. Pero en la historia, era famoso por su fuerza de batalla, su gestión de apertura inmortal no era buena. Ren Xiuping negó con la cabeza y dijo en tono confiado. Hada, eso no es cierto. Tienes esa impresión porque la fuerza de batalla de Kui Lucy era demasiado impresionante, eclipsaba su capacidad para manejar la apertura inmortal. La verdad es que fue bastante impresionante. Sin una base de apertura inmortal, la fuerza de batalla no tiene sentido hasta cierto punto. Además, incluso si su gestión no fue buena, todavía era un inmortal Gu de rango 8 y era de Woodpat, definitivamente es muy útil para ti, eso es innegable.
Tondúa se conmovió, pensó. Antes había tenido problemas con la modificación de los hongos del brillo de la luz, la razón no era mi nivel de logro de trayectoria de luz sino la trayectoria de la malera. Si puedo obtener esta herencia verdadera incompleta, probablemente me ayudaría en este problema y la modificación de los hongos de brillo de luz tendría éxito. Pensando en esto, Tondúa dudó antes de preguntarle a Ren Xiuping. ¿Cuál es el precio de la verdadera herencia de Kui Wuzi? Ren Xiuping pensó que el pez ha mordido el anzuelo, pero dijo. No alto, nada alto. Ambas partes negociaron, pero finalmente, Fairy Tondúa compró la verdadera herencia de Kui Wuzi de Ren Xiuping y abandonó la isla sin nombre. En el momento en que se fue, comenzó una tormenta. Tanto el cielo como el mar eran del mismo color oscuro y turbio. Grieta. Un fuerte trueno y un relámpago con forma de serpiente atravesaron el cielo y la tierra. En este instante, el rayo se reflejó en el rostro de Ren Xiuping. Sonreía como si su plan hubiera tenido éxito. Logré. Tondúa fue engañado por la reputación de Kui Wuzi, su verdadera herencia en realidad no es muy útil para ella. Especialmente después de que extraje información crucial. El hongo de brillo ligero es una planta desolada, ¿cómo puede ser fácil modificar una planta desolada? Especialmente cuando Tondúa cultiva senderos de luz en lugar de senderos de madera, ¿cómo puede tener éxito sin años de investigación? Llanuras del norte, tierra bendita de Langsa. El sentido divino de Fan Xuan entró en su soberana apertura inmortal. Movimiento asesino inmortal. Resplandor de hongos ligeros. Fan Xuan activó su movimiento asesino inmortal, creando un estallido de luz amarillo anaranjado. La luz naranja brilló sobre los hongos de brillo de luz verde cuando comenzó a transformarse. Los hongos del brillo de la luz se tiñeron a un ritmo rápido, cambiaron gradualmente de color de verde a blanco puro. Un momento después, el movimiento del asesino inmortal se activó con éxito, Fan Xuan solo vio hongos brillar luz blanca pura frente a él. Los hongos que brillan con luz eran diferentes a los de antes, en lugar de marchitarse, irradiaban una luz fuerte. Fan Xuan usó sus métodos de investigación para verificarlo antes de asentir con satisfacción. Excelente, la modificación del hongo de brillo ligero fue bastante exitosa, ahora puedo comenzar una plantación a gran escala. El logro del camino de madera de Fan Xuan fue incluso más bajo que el de Fairy Tondúa. Pero tenía la luz de la sabiduría para ayudarlo a pensar. También tenía las herencias de Shadow Sect y Lanya Sect, tenía una gran cantidad de conocimiento fundamental. También tenía acceso a una gran cantidad de Immortal Gu, e incluso podía pedir prestado más. Debido a muchas razones, se las arregló para crear el movimiento del asesino inmortal con un ligero resplandor de hongos. Este movimiento usó la perseverancia Immortal Gu, el amor propio Immortal Gu y el brote de madera Immortal Gu como núcleos, con el refrigerio Immortal Gu como complemento, para permitir que los hongos que brillan con la luz verde se transformen en hongos que brillan con la luz blanca pura, adecuados para el entorno del cielo. Entre ellos, el brote de madera Immortal Gu fue tomado de Lanya Sect. La perseverancia y el amor propio fueron de Fan Xuan para empezar. En cuanto al bocadillo Immortal Gu, lo acababa de refinar, fue una gran sorpresa que fuera útil tan rápido. Luego, Fan Xuan colocó los hongos de brillo ligero en Mini Orange Haven y Mini White Haven. Había un campo de luces de auroras en Mini Orange Haven, dentro de las luces de auroras había frutas conocidas como frutas de luz fluida. En cuanto a Mini White Haven, había un campo de flores de Señor Supremo multicolores. Después de colocar los hongos de luz brillante allí, los dos lugares comenzaron a brillar intensamente. Debido a esta influencia, las luces de la aurora de Mini Orange Haven comenzaron a expandirse. Aunque la extensión fue leve, a medida que pasa el tiempo, este sería un cambio sustancial. En cuanto a Mini White Haven, las flores multicolores del Señor Supremo también se energizaron. Ya fueran las luces de la aurora o las flores multicolores del Señor Supremo, necesitaban luces intensas. Los hongos de brillo de luz blanca pura modificados podían flotar en el cielo, eran muy útiles para las áreas. Fan Xuan estaba satisfecho después de inspeccionarlos. Mientras estas dos áreas se desarrollen, a este ritmo, podré satisfacer los requisitos alimentarios de la actitud Gu y la espada de sabiduría Gu. Fan Xuan tenía 3 Gu inmortal de rango 8, los años fluyen como si el agua consumiera el agua del río del tiempo, no hubo problemas con su comida. Actitud de Gu y la espada de sabiduría inmortal Gu eran más difíciles de manejar.
Todo el tiempo, Fan Yuan había estado preocupado por esto, y ahora, vio la esperanza de finalmente resolverlo. Además, el hongo del brillo de la luz puede reproducirse por sí mismo. Cuando la escala de mis hongos del brillo de la luz aumente en el futuro, se convertirá en otro negocio en el que puedo participar. Esto era muy posible. El hongo de brillo de luz blanco puro que Fan Yuan modificó era comercializable, era mucho mejor que el hongo de brillo de luz original. Si lo vendiera, recibiría mucha atención e interés. Fan Yuan ya lo había planeado, iba a nutrir ambas versiones del hongo de brillo ligero. Colocaría una porción de los hongos que brillan con la luz verde en Mini Esternsea, mientras pone la mayor parte de su atención en los hongos que brillan con la luz blanca pura. Después de satisfacer sus propias necesidades, vendería el resto. Déjame contar. Para que los hongos brillen con la luz en una escala que satisfaga mis necesidades, tendré que invertir 2 millones de piedras de esencia inmortal. Para convertirlo en un negocio y venderlo a otros, tendré que invertir otros 1,8 millones de piedras de esencia inmortal. La alimentación del inmortal Gu de rango 8 fue una carga demasiado pesada. En total, necesitaría 4 millones de piedras de esencia inmortal. Pero si tiene éxito, tendría el monopolio de este mercado, era extremadamente rentable. Durante los próximos 2 o 3 años, el mercado de Gu estaría sobreabastecido. Incluso durante los próximos 4 a 5 años, el mercado del cielo amarillo del tesoro carecería de demanda. Porque Gu Immortals ya tenía muchos años Gu abastecido en sus inventarios. Justo antes, Fan Yuan creó una gran conmoción, la venta del año Gu también afectó el mercado del mes Gu y el día Gu. Fan Yuan quería crear un nuevo negocio, los hongos de brillo ligero eran una buena opción. Por supuesto, las perspectivas no podían igualar las agallas de Gu. Después de que venda los hongos de brillo de luz modificados durante algún tiempo, las personas aprenderán sobre los detalles y los modificarán ellos mismos. Mientras tanto, solo la montaña Damun podía producir agallas Gu. A continuación, liberaré las restricciones y restauraré la velocidad de la apertura inmortal soberana a la normalidad. Capítulo 1459. Matrimonio con Fan Yuan. Llanuras del norte, llanura helada del norte. Soplaba una ventisca, la nieve caía sobre el glaciar. Bajo este glaciar, se estaba llevando a cabo una negociación cargada de atmósfera pesada. Los dos grupos de seres humanos variantes que vivían aquí en reclusión, los hombres de roca y los de nieve, estaban negociando debido a una disputa territorial anterior. En este momento, esta negociación se había prolongado durante 6 días y 6 noches. La región de Molly pertenece a mi tribu Rockman, ha sido parte de nuestro territorio desde hace 400 años. Este es el resultado final de nuestra tribu Rockman, espero que los muñecos de nieve puedan entendernos. Shizon habló en voz alta, su voz hizo eco en la habitación. El rockero Gu Immortals que participó en la negociación fue extremadamente terco. Mientras tanto, el muñeco de nieve Gu Immortals tenía expresiones oscuras y antiestéticas. La tribu Rockman fue muy firme en este tema, fue una inmensa presión sobre los muñecos de nieve. El muñeco de nieve Gu Immortal Bin Yuan dijo. Ese fue el caso hace 400 años. Pero después, un inmortal Gu mayor de nuestra tribu ganó una apuesta en tu contra, el primer anciano supremo Shizon, y esta región de Molly fue la apuesta. Shizon agitó la mano rápidamente. Eso fue solo una broma, no debe tomarse en serio. Bin Yuan sonrió con frialdad. En ese entonces se firmó un acuerdo. Shizon tenía una expresión solemne, respondiendo. ¿Dónde está el acuerdo ahora? Bin Yuan estaba tan enojada que no podía hablar. Este Shizon, no solo usó métodos de ruta de información para deshacerse del acuerdo, incluso negó la apuesta, como el primer anciano supremo de la tribu Rockman, simplemente era demasiado descarado. Pero el muñeco de nieve Gu Immortals entendió por qué, a pesar de que estaban furiosos. Debido a que había muy poco territorio en esta llanura helada, después de vivir aquí durante tanto tiempo, los hombres de roca y de nieve se habían propagado más allá del número sostenible para este lugar. Shizon estaba siendo tan desvergonzado al recuperar la región de Molly, era por el bien de los roqueros y por su beneficio general. Pero en este caso, se infringieron los beneficios de la tribu del muñeco de nieve. Finalmente, esta difícil negociación tuvo un resultado. Los muñecos de nieve perdieron mientras que los hombres de las rocas ganaron el control de la región de Molly.
Inmediatamente, los hombres de las rocas ordenaron a los muñecos de nieve que abandonaran la región de Molly para entregar el espacio al hombre de las rocas a cargo. Después de regresar a su territorio, el inmortal Gu de rango 7 Binzuo dijo enojado. Estos hombres de las rocas son demasiado, ¿cómo pueden distorsionar los hechos solo porque tienen el dragón de roca inmemorial de fuerza de batalla de rango 8? Bin Juan lo consoló. Mantén la calma, Binzuo, ¿no hemos sabido de la actitud de la tribu Rockman durante los últimos 1000 años? Los hombres de nieve y los hombres de las rocas vivían juntos en la llanura helada del norte, pero los hombres de las rocas tenían ventaja sobre ellos. Solo había una razón, el dragón de roca inmemorial de fuerza de batalla de rango 8. Con una fuerza tan poderosa, los hombres del rock obtuvieron la ventaja en muchos conflictos entre las dos tribus y defendieron sus propios beneficios. Al escuchar al dragón de roca inmemorial, la ira de Binzuo se desvaneció, suspiró impotente. Suspiró. Fuerza de batalla de rango 8, dragón de roca inmemorial, si tuviéramos también fuerza de batalla de rango 8, los competiríamos de manera uniforme, eso sería genial. Bin Juan guardó silencio por un momento antes de decir. No es imposible ganar fuerza de batalla de rango 8. Tengo un plan, si tenemos éxito, el inmemorial dragón de roca no será nada comparado con él. Binzu escuchó esto y sus ojos brillaron. ¿Qué plan? Dime. En realidad, he estado planeando esto durante algún tiempo, en este momento actual, tenemos una oportunidad, te lo diré. Dijo Bin Juan. Binzu escuchó esto y gritó. ¿Te refieres a Liu Guangyi? Espera, no, Fan Juan. La verdadera identidad de Liu Guangyi, que era Fan Juan, había sido expuesta al mundo por la corte celestial hace mucho tiempo. A pesar de que la tribu de los muñecos de nieve estaba aislada, aún se enteraron de detalles tan importantes. Fan Juan indudablemente tiene una fuerza de batalla de rango 8. Incluso tiene el águila celestial del extremo superior, y hemos tenido una relación durante algún tiempo, si permitimos que Shuer se case con él, tendríamos una conexión matrimonial con él, estará atado a nuestra tribu. Con esto, nuestra tribu ya no será intimidada por los roqueros. Además, tener un rango 8 para defendernos será de gran ayuda para nuestro desarrollo. Dijo Bin Juan. Bin Zu pensó mientras asentía. De hecho, Fan Juan es un ser humano pero tiene innumerables enemigos, también se ha unido a la secta Lan Ya, no hay problema con su lealtad. Pero espera. Bin Zu miró a Bin Juan. ¿Tenemos una relación con él? ¿Por qué recuerdo que solo lo combatimos y lo emboscamos? Aunque nos reconciliamos más tarde, estamos lejos de tener una relación real. Bin Juan sonrió. Binzuo, estabas en reclusión para modificar tu movimiento asesino antes, por lo tanto, no lo sabes. Durante este periodo de tiempo, Fan Juan usó toda la fuerza de Lan Yasek para refinar Immortal Gu, se encontró con dificultades en el proceso y necesitaba la esencia material inmortal del loto de nieve. Tomé la decisión de vender gran parte de nuestra esencia de loto de nieve al sexto cabello de Lan Yasek para ayudarlo. Eso es todo. Binzuo se dio cuenta, pero pronto frunció el ceño. Ya que es una transacción, también ganamos, ¿por qué no le regalamos la esencia del loto de nieve? Bin Juan sonrió con amargura. Este asunto tenía muchas implicaciones, no tuve más remedio que hacer eso. En primer lugar, no tenía un fuerte deseo por la conexión matrimonial, en segundo lugar, si se lo regalamos sin costo, Fan Juan no es una persona estúpida, es posible que no lo acepte. En tercer lugar, si todo el mundo lo supiera, la tribu de los roqueros sospecharía de nuestras intenciones. Binzu asintió y no habló. Comprendió que, en lugar de una relación, apenas habían comenzado a construir una con él. Fue muy difícil tener una conexión matrimonial con él. Porque antes, cuando Fan Juan tenía el águila celestial del extremo superior, los muñecos de nieve le habían expresado buena voluntad a Fan Juan, pero él era extremadamente frío con ellos. Y en este momento, Fan Juan también tenía una fuerza de batalla de rango 8 con el águila celestial del extremo superior, su estado se había elevado aún más. Si los muñecos de nieve querían aliarse con él a través del matrimonio, no eran ellos los que lo ayudaban, estaban tratando de mejorar su propio estatus. Los muñecos de nieve no sabían que Fan Juan había perdido el águila celestial del extremo superior. Pero Bin Juan tenía más confianza que Binzuo, dijo. No te preocupes, mi nieta tiene una apariencia increíble y es una Gu inmortal, es la persona perfecta para casarse. ¿Cómo pueden los roqueros superarnos en esto? Tenemos la ventaja.
Aunque nuestra conexión matrimonial termina cuando confiamos en él, Fan Xuan también puede recibir nuestra ayuda, es beneficioso para él. Y mucho menos cualquier otra cosa, al menos tenemos esencia de loto de nieve. O más bien, incluso si este plan falla, no hay problemas, nuestra relación con Fan Xuan no empeorará. Podemos intentar. Este razonamiento de prueba finalmente conmovió a Binzuo. Este último asintió. Probémoslo. Dentro de la soberana abertura inmortal. Swoosh swoosh. El agua del río del tiempo salpicó con una gran conmoción, reverberando en los oídos de Fan Xuan. El sentido divino de Fan Xuan se extendió, después de algunas observaciones, no hubo problemas, se retractó de su sentido divino. Usando los métodos de la ruta del tiempo de la verdadera herencia de Fan, Fan Xuan restauró la velocidad del tiempo en su soberana apertura inmortal a su velocidad original. La tasa de tiempo en la apertura inmortal soberana fue muy rápida, superó con creces las tierras bendecidas de supergrado. En términos de trayectoria espacial, había más de 335.000 kilómetros 2 de espacio en ella. En términos de trayectoria temporal, la velocidad era de 1 a 60 en comparación con el mundo exterior. La Tierra bendita de 10 físicos extremos solo tenía una tasa de tiempo de 1 a 40. En cuanto a las tierras bendecidas de alto grado, el tiempo era de 1 a 30, la mitad de la apertura inmortal soberana. Al mismo tiempo, el núcleo de origen de la apertura inmortal tenía una base profunda, se produjeron 96 cuentas de esencia inmortal en la apertura inmortal cada año. En términos de tiempo al aire libre, fueron 16 perlas de esencia inmortal por día. Fan Xuan ahora era un inmortal Wu de rango 7, por lo que obtenía 16 perlas de esencia inmortal de fecha roja diariamente. 16 cuentas de esencia inmortal de fecha roja, en términos de piedras de esencia inmortal, que eran 1600 piedras de esencia inmortal. Es decir, incluso si Fan Xuan no hiciera nada todos los días, su apertura inmortal aún produciría el equivalente a 1600 piedras de esencia inmortal para él diariamente. Eso fue aterrador. Y de hecho, eso no fue todo. Cuando las marcas de Dao de la trayectoria temporal de Fan Xuan aumentan, la tasa de tiempo de su apertura inmortal se acelera. Cuando la base de su núcleo de origen de apertura inmortal se vuelva más profunda, la cantidad de cuentas de esencia inmortal producidas también aumentaría. En el nivel de cultivo de rango 8, sería aún más aterrador. En el nivel más básico, 16 perlas de esencia inmortal por día de esencia inmortal de Litchi blanco de rango 8 serían el equivalente a 160.000 piedras de esencia inmortal. Fan Xuan logró ganar millones de piedras de esencia inmortal con la venta del año Gu. Pero cuando alcanza el nivel de cultivo de rango 8, podría obtener 16 millones de piedras de esencia inmortal por valor de perlas de esencia inmortal cada 100 días sin hacer nada. Cuanto mayor sea el nivel de cultivo, mayor será el crecimiento de los recursos. Este no fue un crecimiento lineal, el incremento fue mucho mayor. Por supuesto, eso fue para el caso de Fan Xuan. La apertura inmortal soberana era una situación única en el mundo. Shadowsec pasó 100.000 años para acumular recursos y lo usó todo para refinar este Gu, era comprensible por qué esto era tan aterrador. Anteriormente, Fan Xuan se vio obligado por la voluntad y las tribulaciones del cielo a reducir la tasa de tiempo de su apertura inmortal. Pero ahora, con su aumento en la fuerza de batalla, Fan Xuan confiaba en superar las calamidades y tribulaciones, con el movimiento asesino inmortal que exponía el secreto celestial creado por el viejo Yan Shi, podía obtener los detalles de las calamidades y tribulaciones por adelantado. Y junto con sus propias necesidades de desarrollo, tuvo que restaurar el ritmo del tiempo. De hecho, Fan Xuan incluso planeó usar métodos de ruta de tiempo para aumentar aún más la velocidad. Pero tengo que esperar ahora. Los métodos de la ruta del tiempo en la verdadera herencia de Fan tienen un período de recuperación antes de que pueda usarlos nuevamente para influir en el afluente del río del tiempo. Con mi ritmo acelerado de tiempo, los hongos que brillan con la luz pueden reproducirse rápidamente ahora, debería colocar la espada de sabiduría Gu inmortal y la actitud Gu fuera de la apertura inmortal. Fan Xuan calculó que, a este ritmo, podría satisfacer la alimentación de la actitud Gu y la espada de sabiduría Gu. Ya era hora de alimentarlos. Pero el Gu inmortal de rango 8 era demasiado difícil de alimentar, este problema había estado en la mente de Fan Xuan durante mucho tiempo y, a medida que pasaba el tiempo, su presión se intensificó.
Ahora que podía resolver este problema, Fan Xuan finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Capítulo 1460. Millón de alma humana. Corte celestial, salón de supresión del alma. Fairy Ziwei miró el bulto del cuerpo principal de Spectral Soul frente a ella mientras fruncía el ceño. Spectral Soul, en este punto, ¿no puedes ver la realidad? Spectral Soul no respondió, estaba en silencio como una roca. Fairy Ziwei se burló, activó su Kasagu inmortal de rango 8. Inmediatamente, un rayo púrpura emergió de las cadenas, mientras que Spectral Soul, que estaba restringida con fuerza, comenzó a temblar. Sus recuerdos fueron extraídos con fuerza, apareciendo ante Fairy Ziwei como una imagen multicolor. Era una escena del pasado. Spectral Soul aún no se había convertido en un demon venerable, solo tenía un nivel de cultivo de Gu inmortal de rango 7. Valle del Udopo. Spectral Soul tropezó con el Valle del Udopo y cayó al suelo. Gu. Abrió la boca y escupió una bocanada de sangre. Su expresión era pálida como el papel, la situación era terrible, estaba al borde de la muerte. Una figura descendió del cielo, aterrizó y dijo: «Oh alma espectral, no puedes escapar, hoy vas a morir». La persona tenía un aura de rango 8, tenía una expresión fría, su fuerza era mucho más alta que el alma espectral. Spectral Soul apenas logró incorporarse mientras miraba al cielo. No entiendo, esta es la primera vez que nos encontramos, no tenemos rencor, ¿por qué estás pagando un precio tan alto para matarme? La persona gritó. Porque crearás un derramamiento de sangre en el mundo, masacrarás a la gente del mundo y traerás el desastre a todos. Spectral Soul se burló. Has matado a mucha más gente que yo, ¿no es ridículo que digas eso? El enemigo de rango 8 negó con la cabeza. Es diferente. Eres inherentemente peor que yo. Spectral Soul guardó silencio durante un rato antes de decir: porque quiero crear el camino del alma. El inmortal Gu de rango 8 tenía un destello de sorpresa en sus ojos, pero se recuperó rápidamente y dijo solemnemente: así es, el camino del alma no debe crearse. En el mundo actual, el destino inmortal Gu ha sido dañado, si se crea el camino del alma, el mundo cambiará drásticamente, los muertos no descansarán en paz, los fantasmas deambularán por el mundo libremente. Jejeje, jajaja. Spectral Soul se rió. Eso es maravilloso, definitivamente crearé el camino del alma. En el futuro, innumerables personas cultivarán el camino del alma, cambiemos este mundo entero. Se rió mientras se ponía de pie, ya se había recuperado hasta cierto punto. Conmigo alrededor, eso es una ilusión. La persona se burló y cargó. Spectral Soul levantó las manos y apareció una gran formación, atrapando al inmortal Gu de rango 8 en el interior. Pero el enemigo reaccionó rápidamente, rompió rápidamente la formación Gu. ¿Pensaste que no me di cuenta de la formación Gu oculta? Vine aquí a propósito para hablar contigo, porque ya había desenredado esta formación Gu. El inmortal Gu de rango 8 cargó hacia el alma espectral sin descanso. Pero Spectral Soul estaba extremadamente confiado, se paró en el lugar cuando el inmortal Gu de rango 8 se acercó a él. Se rió. Simplemente desenredaste esa formación Gu en el nivel de la superficie, ¿no encuentras este valle inusual? Acababa de decir que cuando la formación Gu desató todo su poder, el inmortal Gu de rango 8 se vio afectado de inmediato cuando su impulso se detuvo. Esto es, el Valle del Udopo. El inmortal Gu de rango 8 dijo en estado de shock. Así es, este dominio aislado del cielo y la tierra es la máxima tierra sagrada para cultivar el camino del alma. Jeje, también es tu lugar de descanso final. Spectral Soul declaró con tono de vencedor. Ah. El inmortal Gu de rango 8 gritó, la formación inmortal del alma espectral usó el poder del Valle del Udopo, era similar a una formación Gu de rango 9. El inmortal Gu de rango 8 resistió por un tiempo, antes de que no pudiera soportarlo más y muriera. Spectral Soul miró sus pies, hacia el cadáver del inmortal Gu de rango 8, su cabello estaba desordenado y sus 7 orificios estaban sangrando, pero todavía estaba lleno de intención asesina, se burló. HMPH, Inmortales Gu de la Corte Celestial, interesante. Yo, alma espectral, juro que crearé el camino del alma en el futuro, dejaré que más personas lo cultiven. Incluso si fallo y muero, habrá un sinfín de expertos en el camino del alma Gu inmortal emergiendo en el futuro. Ja 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 ja. La imagen se desvaneció. Fairy Ziwei tenía una expresión oscura.
Ella miró el cuerpo principal de Spectral Soul, que estaba inmovilizado, se fue después de mirarlo por un momento. A pesar de que extrajo los recuerdos de Spectral Soul, fueron inútiles. De hecho, era como si estuviera respondiendo a sus palabras anteriores. Si era lo último, significaba que Spectral Soul aún podía resistir el método de búsqueda del alma de Avonlea Court. A pesar de que no podía bloquear el poder de Soul Suppression Hall, podía entregar selectivamente ciertos recuerdos. De esa manera, pasará mucho tiempo antes de que podamos obtener información útil de él. Fairy Ziwei suspiró profundamente en su mente. Lanya Tierra Bendita, Luopo Valley. Fan Yuan estaba sentado en lo profundo del valle. Deseó y activó la formación Luopo. Esta formación provino de la verdadera herencia de Spectral Soul, fue creada personalmente por Spectral Soul Demon Venerable. Los gusanos Gu fundamentales que se usaron para ella fueron una gran cantidad de gusanos de seda gigantes de loto blanco Gu. El gusano de seda gigante de loto blanco Gu era el alimento del alma limpia y mortal Gu, también fue creado por Spectral Soul Demon Venerable. Después de que Fan Yuan obtuvo la receta de Gu, hizo que Lan Yasek refinara una gran cantidad de gusano de seda gigante de loto blanco Gu para él. Y ahora, había limpiado el alma inmortal Gu nuevamente, no solo podía alimentarla con suficiente gusano de seda gigante de loto blanco Gu, sino que incluso podía usarlos como la base de muchas formaciones Gu del camino del alma en la verdadera herencia del alma espectral. En este momento, la formación Luopo se activó, los vientos Luopo originalmente desorganizados y la niebla de desconcierto comenzaron a acumularse con la activación de la formación Gu. El alma de Fan Yuan abandonó su cuerpo mientras soportaba la prueba del viento y la niebla. Antes de esto, ya había gastado una gran cantidad de agallas Gu, su alma estaba bastante hinchada ahora. Un momento después, la formación Luopo dejó de activarse cuando el alma de Fan Yuan se adelgazó por el temple, regresó al cuerpo inmortal soberano con una fatiga profunda. Con la formación de Luopo, mi eficiencia de cultivo en el valle de Luopo ha aumentado en un 30%. Evaluó Fan Yuan. Esta no era la primera vez que usaba esta formación. La formación Luopo se usó especialmente para cultivar el camino del alma, pero podría agregar otras formaciones Gu para modificarlo. Era una formación Gu muy inclusiva, ese era su rasgo más útil. Por ejemplo, Qin Bai Shen y el resto resistieron al grupo de las 10 grandes sectas antiguas del continente central, la formación Gu que usaron durante la batalla fue la formación Luopo. Sin embargo, su formación Luopo no era para cultivo, era para defensa. De acuerdo con la verdadera herencia de Spectral Soul, cuando estaba vivo, había matado a un inmortal Gu de rango 8 de la corte celestial con solo un nivel de cultivo de rango 7, en ese entonces, también usó la formación Luopo, pero agregó muchas formaciones Gu que eran ofensivas en naturaleza. La formación Luopo que estaba usando Fan Yuan ahora se centró en refinar su alma. Usó alma limpia inmortal Gu de rango 6 y una gran cantidad de gusanos de seda gigantes de loto blanco Gu, junto con muchos Gu suplementarios para ensamblarlo. Muy bien, después de esta sesión de cultivación, mi alma ya ha alcanzado el nivel de 1.000.000 de hombres. En la verdadera herencia de Spectral Soul, la base del alma se clasificó en muchos niveles. De menor a mayor, había alma de un solo hombre, alma de 10 hombres, alma de 100 hombres, 1.000.000 de alma de hombre, 10 millones de alma de hombre, 100 millones de alma de hombre. El alma de 10 hombres significaba que la base del alma era el total de 10 almas de hombres adultos. Un maestro Gu normal con 20 años de cultivo en el camino del alma podría alcanzar el alma de 1.000 hombres si trabajaran duro. Pero usando las agallas de Gu, Fan Yuan podría alcanzar eso instantáneamente. Antes de esta sesión de cultivo, la base del alma de Fan Yuan estaba en 3 millones de almas humanas. Pero después del templado del viento del Luopo y la niebla de desconcierto, la base de su alma se estabilizó al nivel de alma de 1.000.000 de hombres. Primero usando agallas Gu para fortalecer el alma, antes de cultivar en el valle del Luopo para templar el alma como el hierro y eliminar las impurezas. Finalmente, dormiría y descansaría el alma, librándose de cualquier agitación. Estos 3 pasos repetidos elevarían la base del alma de Fan Yuan como un cohete. Solo había pasado poco tiempo, pero ya había alcanzado el 1.000.000 de personas, la velocidad era demasiado impactante. Cuando alcance los 100 millones de alma humana, su alma pasará de fantasma a sólida. En aquel entonces, en la batalla de la montaña Yitian, el cuerpo principal de Spectral Soul era enorme y majestuoso, Fan Yuan estaba muy tentado a alcanzar ese nivel.
Con una base de alma más fuerte, había un mayor beneficio, era la prenda oficial fantasma del movimiento asesino inmortal. Este movimiento podría ocultarlo de la voluntad del cielo y de las deducciones de otros Gu Immortals, cuanto más profunda es la base de su alma, más fuerte se vuelve. En este momento, Fan Xuan podía sentir vívidamente. La prenda oficial fantasma en su alma se había engrosado, sintió una mayor sensación de seguridad. A medida que la base de mi alma crezca, podría controlar más bestias de un año, incluso puedo controlar una bestia del segundo año inmemorial. Sin embargo, aunque puedo invertir esfuerzo en aumentar la base de mi alma, no vale la pena invertir en esos movimientos asesinos del camino del alma. Solo había una razón, Spectral Soul ya había sido capturada por Heavenly Court. Definitivamente lo buscarían en el alma. Eso significaba que en el futuro, Heavenly Court también obtendría la verdadera herencia de Spectral Soul. Para entonces, sería fácil para ellos deducir sus movimientos asesinos. Después de esta sesión de cultivo, Fan Xuan abandonó el valle de Ludoto. La montaña Damun y el valle de Ludoto, estas eran las dos tierras sagradas del cultivo del alma, se colocaron en la tierra bendita de Langsa. En primer lugar, era fácil de usar allí, en segundo lugar, los dominios aislados del cielo y la tierra requerían mucho ki de cielo y tierra, la apertura inmortal de Fan Xuan ya tenía Reverse Flow River, la carga de agregar estos dos era demasiado grande. Una vez que salió del valle de Ludoto, Fan Xuan vio a una niña muñeco de nieve. El muñeco de nieve Xuer saluda a Lord Fan Xuan. Fin del capítulo 1460. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.